Hola Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Kiko. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Vamos a dar comienzo al encuentro mensual de octubre que lleva por título La vida después de la muerte, el tránsito al más allá, el de Bachán o cielo y la comunicación con los seres queridos fallecidos. Adelante, Emilio. Estupendo, Kiko. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por un mes más ocuparte de todo lo que tiene que ver con la operativa, no sencilla, siempre compleja y además tú siempre muy perfeccionista, muy atento a los detalles para que este encuentro se pueda desarrollar. El de hoy y su segunda parte, del día 15 de octubre, dentro de 2 semanas, se pueda desarrollar con perfecta calidad y de la forma más armoniosa posible. Muchas gracias, Kiko. Gracias a Y ti. muchas gracias a todos vosotros y a vosotras, los que venís siguiendo estos encuentros mensuales mes a mes, muchas gracias. Los que por primera vez os incorporáis, muchas gracias. Muchas gracias no solamente por vuestra asistencia, sino por vuestra presencia. No tenéis ningún tipo de duda que entre los seres humanos hay una red de conexión que se activa cuando voluntariamente así lo deseamos y cuando estamos presentes, aunque sea virtualmente, aunque sea online, en un encuentro como este, hay una red de comunicación que va a influir en mí, en lo que comparta, y va a influir en vosotros y en vuestro discernimiento, sabiendo desde luego que lo que compartimos en estos encuentros mensuales, lo que de corazón comparto con vosotros y con vosotras, de ninguna forma intenta convencer a nadie de nada, en absoluto y de ningún modo. Aquí ponemos sobre la mesa postulados, propuestas, discernimientos, pero que tienen que ser pasados por el discernimiento de cada cual y que tienen que ser contrastados también con lo que es vuestra experiencia diaria. Personalmente es lo que intento, poner a vuestra disposición, compartir de corazón lo que he ido aprendiendo de una sabiduría primordial a la que haremos referencia dentro de muy pocos minutos, una sabiduría que viene desde hace muchísimo tiempo y que se ha plasmado en las tradiciones espirituales de todas las épocas y culturas y en los sabios y sabias también de todas las épocas y culturas, y eso tamizado por lo que es mi propia experiencia, mi experiencia personal, mi experiencia de compartir hace ya tantos años con tanta gente. Todo esto es lo que ponemos aquí de manifiesto para que sea tamizado por vuestro propio discernimiento, sin creer nada, sino pasándolo, insisto, por vuestro discernimiento y algo que lo que acabo de compartir siempre es importante, pero es mucho más importante cuando atendemos a un asunto como el que nos ocupa esta tarde. Todo lo que tiene que ver con la denominada muerte, con el fallecimiento físico y lo que ese fallecimiento físico supone y lo que es más importante, la vida que hay después de ese fallecimiento físico. Lo iremos desgranando con tranquilidad en estas 2 horas que vamos a compartir. Ya sabéis que, como es usual en estos encuentros mensuales, todo lo que yo sintetice, comparta, resuma esta tarde, mañana lo vais a recibir gracias a la gestión de Kiko, lo vais a recibir en vuestros correos electrónicos a modo de un texto base, a modo de un esquema amplio. En este caso es un esquema que tiene casi 20 páginas que va a recoger los postulados fundamentales de todo lo que esta tarde voy a compartir, y también lo que yo comparta en la tarde de hoy y lo que está en ese texto base será a su vez la base, valga la redundancia, para que vosotros, tamizándolo por vuestro discernimiento, si así lo deseáis, realicéis las preguntas, las observaciones que podamos ver en común dentro de 2 semanas, exactamente el jueves 15 de octubre, que será la segunda parte de este encuentro mensual. Pues bien, yo creo que planteado así el asunto, estamos en condiciones de entrar en lo que aquí nos trae. Lo que aquí nos trae, que como decía Kiko, es un título que creo que es muy interesante, lo leo: La vida después de la muerte, el tránsito, 2 puntos, el tránsito a más allá, el de Bachán o cielo y la comunicación con los seres queridos fallecidos. Vamos a comenzar a modo de introducción con 2 reflexiones que, cuando hablamos del fallecimiento físico y de la vida después de la muerte, considero que son fundamentales. La primera: os habréis dado cuenta que tener miedo a la muerte implica tener miedo a la vida. El miedo a la muerte que tienen muchas personas, no solo la muerte propia, la muerte de los seres queridos, no solo conlleva en sí ese miedo a la muerte, es que también implica un miedo a la vida, porque tener miedo a la muerte implica ver la vida con desconfianza,
ver la vida como si fuera una especie de francotirador que en cualquier momento, plaf, nos da el susto, porque nos dispara a nosotros o a algún ser querido. La indagación, la introspección, la investigación acerca de la vida después de la muerte contribuye, como espero que contribuyan estas 2 sesiones de hoy y del próximo 15 de octubre, para que ese miedo se diluya y por tanto podamos vivir la vida más plenamente, con más integridad, más completamente, y de esa forma perder el miedo a la propia vida, vivir la vida con fuerza, vivir la vida con valentía, en la seguridad total y absoluta de que cuando el fallecimiento físico se produzca, que inevitablemente se va a producir antes o después, lo que somos, lo que auténticamente somos, sigue vivo, con la única diferencia de que ya no tendrá la envoltura, la apariencia en la que actualmente estamos encarnados, y se verá libre de esa apariencia y en disposición de seguir desarrollando experiencias en el denominado plano de luz. Pero no adelantemos argumentos y acontecimientos de lo que esta tarde vamos a compartir. Ahora lo primero que os pido que reflexionéis es sobre este hecho cierto de que tener miedo a la muerte implica también tener miedo a la vida, verla con desconfianza y no vivirla de forma plena, con la plenitud que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Y la segunda observación en esta introducción a lo que vamos a compartir es el que tengáis en cuenta que tratar, analizar, examinar, hablar acerca de la muerte no es hablar del futuro, es hablar del aquí y ahora. Esto es muy importante porque nuestra mente, como sabéis, es muy dada a estar siempre entre el pasado y el futuro y el futuro y el pasado, y le cuesta trabajo asentarse en el momento presente, en el aquí y ahora. Y podría de alguna forma pensarse que cuando se habla de la muerte se está hablando de un futuro y que entonces estamos dándole juego a esa dinámica futuro-pasado, pasado-futuro, a la que acabo de hacer referencia. Pero esto no es así. Primero, por lo que acabo ya de compartir, porque tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida aquí y ahora, con lo que si se diluye el miedo a la muerte, estamos viviendo el aquí y ahora de una manera radicalmente distinta. Esto por un lado. Pero es que en segundo lugar, quiero compartir con vosotros una práctica consciencial que ha estado muy asentada y sigue estando muy asentada en algunas tradiciones espirituales. Por ejemplo, es una práctica que se mantiene bastante viva en un país del mundo que es Bután y que explica el hecho de que allí haya un índice, entre comillas, de felicidad, según distintos estudios que se han ido publicando, mayor que en el resto del mundo. ¿Cuál es la práctica que lleva a cabo mucha gente en Bután? ¿Cuál es la práctica que muchas tradiciones espirituales han aconsejado y aconsejan llevar a cabo? Pues que de vez en cuando, no hace falta que sea todos los días, pero de vez en cuando, una vez a la semana, un par de veces al mes, de vez en cuando te sientes cómodamente, guardes silencio verbal, respires conscientemente, cierre los ojos y te pongas en la situación de qué ocurriría si yo ahora mismo muero, si yo ahora mismo fallezco físicamente. ¿Qué es lo que se movería ahí? Hacer la prueba, llevar a cabo esta práctica. Insisto, sentaros cómodamente, guardar silencio, respirar conscientemente, cerrar los ojos y decir, ¿y si ahora mismo de un infarto al corazón o porque se me cae el techo encima falleciera? ¿Qué sería? ¿Qué ocurriría? No me refiero a qué ocurriría desde el punto de vista del fallecimiento en sí, sino yo, ¿en qué estado estaría? Por ejemplo, ¿le he dicho suficientemente te quiero a la gente que quiero? ¿O estoy dejando pasar el tiempo, e incluso empozoñando ese amor que tengo a esas personas por los roces, por las aristas que de vez en cuando surgen y lo tengo como guardado en un cajón? Pues cuando analizas esa situación de la posibilidad de que ahora mismo fallezca, posiblemente haya algo en ti que te motive a sacar eso de un cajón y decirle con más frecuencia a la gente que quieres que la quieres. También esa reflexión, esa introspección te va a servir para ver si tienes flecos, si tienes círculos, si tienes nudos que desatar. Porque puedes percibir que en estos momentos a lo mejor tienes determinados enfados,
tienes determinadas situaciones de conflicto con otras personas, también a veces con esos seres queridos o con otras personas. Y va a haber algo en ti reflexionando acerca del fallecimiento físico que te va a impulsar a decir, yo cuando fallezca físicamente no debo tener este tipo de nudos, no debo tener este tipo de círculos ahí atados, no debo tener este tipo de ataduras, etcétera, etcétera. Ya veremos esto, la importancia que en sí tiene cuando se produce el fallecimiento físico. Lo vamos a ver dentro de un rato. Pero desde el puro sentido común, el simple hecho de hacer una autoobservación y ponerte en la hipótesis de que falleces físicamente, te va a servir para ver ahí determinados, insisto, nudos, determinadas ataduras que de corazón vas a sentir la necesidad o la conveniencia de eliminar, de desatar, de quitar de en medio. En definitiva, amigos y amigas, este ejercicio de introspección acerca del posible fallecimiento físico de uno mismo te motiva a hacer cosas que van a hacer tu vida más plena, que van a hacer tu vida más feliz. Esa reflexión sobre la muerte va a enriquecer tu vida. Por eso, precisamente, cuando hace unos años se empezaron a publicar los estudios relativos a que en ese país que acabo de citar, Bután, están los mayores niveles de felicidad del mundo, niveles de felicidad que se miden por parámetros que no son economicistas, no tienen que ver con el Producto Interior Bruto, con la renta nacional, con la renta per cápita, se miden por otros parámetros que en distintos estudios y análisis están muy tabulados. Cuando eso se puso de manifiesto, la BBC encargó a un equipo de la propia BBC que hiciera una indagación al respecto. Y hubo un grupo de periodistas que se fueron a Bután para investigar el porqué de ese mayor índice de felicidad en ese país. Tenían una persona a la cabeza del documental que se emitió en la BBC, además publicó un libro. ¿Y qué es lo que aprendemos gracias a esa experiencia? Pues estas personas, y en particular el que finalmente elabora el libro, lo que nos cuenta es que estaban como despistados. Llevaban varias semanas allí y no lograban dar con el elemento, con el núcleo duro que explicara de verdad ese mayor índice de felicidad. Tenían como atisbos de una cosa, de otra, pero no lograban dar de lleno con el núcleo duro que explicara ese hecho. Y finalmente, cuando ya estaban un poquito incluso desesperados, la conversación con un monje budista y la conversación con un médico les abrió la comprensión. Porque estas personas le explicaron que en Bután, independientemente de la tradición religiosa de la persona, porque en Bután conviven distintas tradiciones espirituales, había una costumbre, había una especie de hábito donde la gente periódicamente reflexionaba acerca de la muerte, de la forma y de la manera que brevemente sinteticé hace unos minutos. Y es ahí donde finalmente este equipo de investigación focalizó el mayor índice de felicidad que hay en Bután. Y posteriormente el libro que se publica lo pone maravillosamente de manifiesto en sus conclusiones. Por tanto, amigos y amigas, cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando de una cosa ni mucho menos baladí. Estamos hablando de algo que ayuda a vivir la vida más plenamente, porque tener miedo a la muerte implica tener miedo a la vida. Y además tiene efectos no en el futuro, sino tiene también efectos, y eso es lo que más incluso nos puede interesar, en el momento presente, en el aquí y ahora, porque nos aporta una visión de nosotros mismos, nos ayuda a conocernos mejor e incluso nos motivará a llevar a cabo determinadas acciones que van a hacer nuestra vida más serena y también más plena. Dicho esto, creo que estamos en condiciones de dar un pasito más. El siguiente paso que os invito que demos tiene que ver con una pregunta que me hacen con frecuencia. Cuando yo comparto acerca de la muerte, con mucha frecuencia me hacen la pregunta, ¿pero qué fuentes hay? ¿Ha venido alguien del más allá para decirnos lo que hay? Cuando hablamos de la vida después de la muerte, utilizando un término académico, ¿qué fuentes estamos usando? ¿Qué fuente estamos utilizando? Fijaros, con relación a la muerte, con todo lo que ello conlleva, yo he publicado 2 libros. Uno primero del año 2015, El tránsito, vida más allá de la vida y esperanza y experiencias cercanas a la muerte, y otra del 2018, ¿qué hay después de la muerte?
Y claro, cuando he dado conferencias sobre los contenidos de estos libros, cuando he hablado acerca de lo que aquí se expone, esta pregunta sale con mucha frecuencia. Pero Emilio, ¿qué fuentes hay y qué fuentes tienes? Pues bien, lo primero que quiero compartir a este respecto con vosotros y con vosotras es que sí hay fuentes. Claro que hay fuentes. Claro que hay fuentes sobre qué hay después de la muerte. Podría hacer una enumeración más o menos extensa, pero para acotarnos a estas 2 horas que vamos a compartir, resaltaría fundamentalmente 4 grandes fuentes. 4. La primera, una sabiduría primordial que acompaña a la humanidad desde hace milenios, desde tiempos remotos, desde las noches de los tiempos. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido siempre un saber que se mueve entre lo popular y lo académico, filosófico, un saber acerca de que la vida no termina con el fallecimiento físico. Y esa sabiduría popular, esa sabiduría a la que estoy haciendo referencia, es una sabiduría que se ha plasmado tanto en las tradiciones espirituales serias que tenemos a nuestra disposición, porque tenemos muchas tradiciones espirituales a nuestra disposición y todas tienen diferencias en unas cosas o en otras, pero todas tienen como lugar común el convencimiento de la vida después de la muerte. Da igual a la tradición espiritual que nos acerquemos, da igual a la época o el lugar geográfico donde esa tradición haya nacido y donde se haya desarrollado. Y esas tradiciones beben de esa sabiduría profunda a la que he hecho mención. Y junto con esas tradiciones espirituales, también beben de esa sabiduría profunda, también han bebido de ella los sabios y sabias de todas las épocas. Os invito a la siguiente reflexión. Podéis hacer una lista de los personajes que tengáis en vuestra memoria, los hombres y mujeres que se consideran los pilares de la civilización humana. Esas personas cuyos nombres están recogidos en la historia y están recogidos en las enciclopedias como los grandes pilares de nuestra civilización, de la civilización humana. Podéis incluso hacer una listita y a partir de ahí llevar a cabo esta práctica que os estoy comentando. Cuando tengáis hecho la listita, si queréis indagar un poquito acerca de la vida, de la obra de estos personajes, y vais a llegar a una conclusión muy sencilla y muy rápida. Todos tenían la convicción de que hay vida después de la muerte. Me da igual que nos vayamos hace muchos siglos atrás, a menos siglos, a época más contemporánea, todo lo que son esos grandes hombres y mujeres que son los pilares de la civilización, todos han tenido el convencimiento de que hay vida después de la muerte. Creo que esto es una reflexión importante, porque si a estos hombres y mujeres los consideramos pilares de la civilización, si tenemos en cuenta lo que han sido sus aportaciones desde muchos puntos de vista que tienen que ver desde lo personal a lo social, no dejemos ahí en saco roto el hecho de que todos han coincidido de que hay vida después de la muerte. Y han coincidido porque todos, como grandes hombres y mujeres, han vivido de esa sabiduría primordial de la que también han vivido las tradiciones espirituales a las que antes hacía referencia. Una sabiduría que acompaña a la humanidad y que se ha puesto de manifiesto tanto en tradiciones espirituales como en las aportaciones de los sabios y de las sabias. Podemos dar un pasito más y hablar de una segunda fuente. La segunda fuente tiene que ver con la cantidad de textos y de documentos que hablan de la vida después de la muerte. Y todos no van a ser producto de la fantasía. Documentos y textos que han ido apareciendo también a lo largo de la historia de la humanidad. Y son muchos y son muy numerosos. Y hoy, gracias a la red, hoy gracias a Internet, podemos acceder con facilidad a muchos de ellos. Y podemos constatar esto, que desde hace miles de años la humanidad ha elaborado textos, ha elaborado documentos que hablan ya no solamente de que hay vida después de la muerte, sino qué tipo de vida hay, cuáles son las características de esa vida después de la muerte. Tengo aquí conmigo un ejemplo, es solamente un ejemplo, es el denominado el libro egipcio de los muertos, que realmente habría que denominarlo, como hace este libro, el papiro de Ani, el papiro de Ani. Este papiro de Ani, que después se extracta
en este maravilloso libro, en donde se recogen los jeroglíficos traducidos que aparecen en este papiro. Este papiro llegó al Museo Británico a finales del siglo XIX y es un documento que se ha publicado y se ha difundido. Y no tiene desperdicio. El papiro de Ani se le da una edad de hace unos 3.500 años aproximadamente, es decir, unos 1.500 años antes de Cristo. Y en él se hace una descripción bastante exacta, ya no solamente de lo que ocurre en lo que es la muerte en sí, sino lo que es el tránsito y lo que es también la vivencia en el plano de luz. Y lo he puesto como ejemplo. Podría poner otros muchos ejemplos. Este se remonta a hace ni más ni menos que 3.500 años. Pero ¿quién no ha tenido alguna referencia, aunque sea de oídas, del libro tibetano de los muertos, que aunque tiene distintas versiones, también se remonta a hace muchos siglos atrás? Y podríamos hacer un largo listado hasta llegar al momento presente de textos, de documentos que, insisto, no de una forma fantasiosa, sino intentando ser lo más exacto, lo más riguroso, lo más concreto, indagando lo más posible, ponen a nuestra disposición una serie de reflexiones sobre la vida después de la muerte, que todas se parecen muchas entre sí, de la misma forma que se parecen mucho entre sí todo lo que los sabios y sabias y todo lo que todas las tradiciones espirituales serias que antes citaba, a las que antes hacía referencia, han puesto de manifiesto. Por tanto, estos textos, estos documentos, estos libros son otra fuente que tenemos que tener en cuenta. Hay una tercera fuente importante. La cité antes cuando hacía referencia al título de uno de los libros que he escrito. Las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es esto de las experiencias cercanas a la muerte? Pues las experiencias que han tenido y tienen personas que aparentemente mueren, pero realmente no han muerto porque después vuelven a la vida física. Y al volver a la vida física comparten una serie de cosas, una serie de cuestiones sobre lo que ha sido su experiencia fuera del cuerpo, su experiencia extracorporal y lo que han vivido en ese tránsito y lo que han vivido en ese acercamiento al plano de luz a través del célebre túnel de luz. Y estas experiencias cercanas a la muerte están descritas hace mucho tiempo. Por ejemplo, os invito a iros a un libro que os puede sorprender, que hable de este tipo de cosas, que tiene como título La República y que su autor es ni más ni menos que Platón. Platón, hace aproximadamente 2.500 años, escribió este texto que recoge los diálogos ni más ni menos que con Sócrates. Y en esos diálogos con Sócrates que se recogen en la República de Platón, es un libro bastante gordote, lo tengo por ahí atrás, es un libro bastante gordo, sin embargo es fácil de localizar lo que os comento porque está en sus últimas páginas. Y lo que en esos diálogos con Sócrates, lo que recoge Platón, es la descripción de una experiencia cercana a la muerte. Se describe con precisión una experiencia cercana a la muerte, hace 2.500 años, y la tenemos ahí a nuestra disposición. Es la experiencia de un soldado llamado Er, que muere en el campo de batalla. Y cuando la batalla finaliza, los dos ejércitos hacen una tregua para poder recoger los cadáveres de los dos bandos. Y el bando de entre los muchos cadáveres que recoge el cadáver de que se lo llevan a su familia. Y cuando la familia está preparando, han pasado ya varios días, cuando la familia está preparando el cuerpo de para darle el rito funerario, para enterrarlo y darle el rito funerario, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida y describe una serie de experiencias que están en la República de Platón. Experiencias que, por cierto, se parecen enormemente a todas las que hoy describen las personas que están teniendo actualmente experiencias cercanas a la muerte. Experiencias que durante un tiempo, desde el apartado científico, se echaban a un lado, se menospreciaban, porque se decía que eran como reacciones bioquímicas del cerebro y que de ahí la semejanza entre todas ellas, porque eran reacciones bioquímicas cerebrales propias del cerebro humano, pero que cada vez más investigadores, en los últimos años ha habido una auténtica avalancha de neurocirujanos, de médicos, que han indagado las experiencias cercanas a la muerte y que han puesto de manifiesto que no, que ahí hay mucho más que unas reacciones químicas. Ahí hay una serie de circunstancias, hay una serie de hechos y hay una serie de situaciones
que salvo que nos queramos poner una venda en los ojos y no vemos porque no queremos ver, lo que nos están diciendo es que hay algo más allá del fallecimiento físico y nos dan pistas importantes acerca precisamente de ello. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010. Tuve la experiencia de ver a mi cuerpo tumbado, entre comillas, fallecido en la UCI de un hospital sevillano. Y tuve la experiencia de estar fuera y lo que viví en el camino hacia el plano de luz. Y lo que yo he compartido acerca de esto, iremos más adelante, todo lo que se vive cuando abandonamos el cuerpo físico, lo compartiremos más adelante, está igualmente recogido no solamente en la experiencia de en los diálogos con Sócrates de Platón de hace 2500 años, sino en la cantidad de textos y de documentos que actualmente recogen, sintetizan, sistematizan, analizan todas las experiencias cercanas a la muerte. Incluso en Estados Unidos, que son muy dados a las estadísticas, hace unos años una corporación demoscópica que se encarga de hacer encuestas, aquí por ejemplo en España algunas veces ha hecho encuestas electorales, pues esta corporación demoscópica, que es el Instituto Gallup, hace unos años realizó, habida cuenta de la profusión, realizó un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. La conclusión a la que llegó es que hay 5 millones de norteamericanos y de norteamericanas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Es verdad que la población norteamericana supera los 320 millones de personas, pero 5 millones de personas son muchas personas. Y en ese estudio demoscópico se hace una muestra y se encuesta, se entrevista a esa muestra recogida de esos 5 millones de personas. Y lo que se encuentran precisamente son los grandes parecidos que hay en las vivencias de las experiencias cercanas a la muerte. Eso sí, no quiero dejar en el tintero un dato de este estudio demoscópico sobre las experiencias cercanas a la muerte del Instituto Gallup, no quiero dejar ahí metido en un cajón un hecho que posteriormente nos va a servir de orientación para lo que vamos a compartir. Y es que, siendo muy parecidas las experiencias que comparten con nosotros todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, la inmensa mayoría lo recuerdan, lo viven y lo recuerdan con mucho agrado, como una experiencia gratificante, como una experiencia armoniosa y de paz. Y de hecho, la inmensa mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte le han perdido el miedo a la muerte por la experiencia que han tenido. En cambio, hay una minoría que ocurre lo contrario. Las experiencias son similares, pero el regusto que queda, mientras que para unas personas es, como acabo de comentar, de armonía, de paz, etc., para otras personas es de tensión, de desarmonía, como una experiencia hasta cierto punto dolorosa y que no quieren volver a repetir. Y como saben que antes o después la van a volver a repetir porque el fallecimiento físico llegará a sus vidas, tienen temor ante ese momento, tienen temor ante la muerte. En el estudio del Instituto Gallup se profundiza mucho al respecto porque dice que el 96% de cada 100, 96 que han tenido experiencias cercanas a la muerte lo vivieron con paz, armonía y han perdido el miedo a la muerte. Y solo un 4% están en el segundo escenario, en el escenario de lo desarmonioso, de las tensiones, el 96% por un lado, el 4% por otro. Quizás esto sea una pista cuantitativa para cosas que vamos a hablar posteriormente acerca de cómo vivimos el tránsito, de cómo vivimos las experiencias que nos llevan desde este plano físico al plano de luz una vez que abandonamos el cuerpo físico. Pero ahora estamos hablando de las fuentes que tenemos a nuestra disposición para hablar de la vida después de la muerte. Y junto con esa sabiduría que está presente en las tradiciones espirituales y en las aportaciones de los sabios y de las sabias, y junto a la cantidad de textos y documentos, algunos milenarios, que tenemos a nuestra disposición, las experiencias cercanas a la muerte, son una tercera fuente que, por supuesto, que tiene que ser muy tenida que no se explican por la imaginación o por la fantasía, porque se ven cosas que incluso no se podrían haber visto, que no podrían ser imaginadas por la persona, no podrían ser de ninguna forma supuestas, imaginadas por la persona
que está viviendo esa experiencia cercana a la muerte, porque son hechos que están más allá de su propio conocimiento en la vida física. También sobre esto volveremos más tarde. Y hay una cuarta fuente, y esta cuarta fuente la subrayo especialmente. Me refiero a las personas que poseen el don de la comunicación con el más allá. Personas que poseen el don de la comunicación con el más allá. Las hay y muchas. Y claro, cuando hablamos de personas que contactan con desencarnados, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, pero hombres y mujeres que ven a desencarnados, ven a esos seres que han abandonado su cuerpo físico y están ahí y se relacionan con ellos y se comunican con ellos, sabemos que en muchos casos en bastantes casos, han sido fraude. Son objeto de negocio, de personas que quieren aprovecharse del dolor ajeno y se inventan que tienen esas capacidades. Eso es verdad, eso está ahí. Pero ojo, el que eso está ahí no significa que hay un número elevadísimo de hombres y de mujeres anónimos que no les gusta hablar de esto y que cuando lo hablan con una enorme modestia e incluso con una cierta precaución, porque es un don, pero es un don que cuesta trabajo gestionar y es un don que tienen muchísimas personas. Desde que empecé a compartir, desde mi experiencia cercana a la muerte en el año 2010, hace ya 10 años, ahora el 29 de noviembre harán 10 años. Desde entonces yo he tenido ocasión de que muchas personas me abran su corazón, personas, insisto, absolutamente anónimas, que me dicen: Emilio, lo que estás compartiendo, quiero que sepas que es así porque yo lo veo, porque yo lo vivo y no me gusta hablar de esto. Lo guardo en el anonimato para que no me tomen por loco o por loca. Y es un don que tienen bastante gente. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos, cada uno los nuestros. Y hay personas que tienen este don, ven a los que han desencarnado. Y son una fuente de información importantísima, claro. Personas que tienen esa capacidad de visualización y de comunicación con desencarnados que están viviendo la experiencia de lo que se vive más allá del fallecimiento físico. Son una fuente fabulosa de información. Y esto también hay que tenerlo en valor. ¿Que hay elementos de fraude? Claro que sí, como todo en la vida, pero eso no desmerece a la cantidad de personas honestas, de personas honradas, de personas, insisto, que quieren guardar el anonimato y que con mucha modestia y con mucha prudencia en momentos concretos abren el corazón y te ponen de manifiesto, comparten contigo lo que ven, lo que viven. Y repito que no es una experiencia fácil de gestionar, en absoluto. Más adelante hablaremos de una película, El sexto sentido, que tiene dos protagonistas, Bruce Willis, que hace de psicólogo, el papel de psicólogo en la película, y un niño de 8 años que es tratado psicológicamente por Bruce Willis porque ese niño dice que ve muertos, dice que ve muertos. Y en la película se pone de manifiesto lo difícil que es gestionar esta experiencia. Lo es en general, no digamos ya cuando ese don está ahí a una edad tan temprana y la dificultad lógica que tiene ese niño de 8 años para poder vivir y para poder gestionar ese don. Estos, amigos y amigas, son 4 fuentes, por tanto, básicas que vamos a tener ahí como telón de fondo de todo lo que vamos a compartir. Todo lo que tiene que ver con la sabiduría que se pone de manifiesto en las tradiciones espirituales y en las aportaciones de los sabios y sabias, los textos y documentos que tenemos a nuestra disposición desde hace mucho tiempo y hasta el momento presente, las experiencias cercanas a la muerte y lo que comparten con nosotros esas personas que poseen el don de la comunicación con el más allá e incluso de ver a desencarnados. Dicho esto, vamos a dar otro paso. Lo que con esas fuentes, lo primero que tenemos que tener en cuenta, acudiendo a esas fuentes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es mucho más que su apariencia. El ser humano no es solamente su apariencia. En el ser humano hay una esencia. La apariencia del ser humano, que a mí me gusta denominar el coche, la apariencia del ser humano lo compone nuestro yo físico, energético, emocional y mental. Nuestro yo físico, etérico, como se le llama en otras tradiciones, emocional y mental. Nuestro pequeño yo y la personalidad a él asociada. Pero junto con eso, en vosotros y en mí hay una esencia. El pequeño yo
estos componentes físicos, etéricos, emocionales, mentales y de personalidad a los que he hecho mención son efímeros, son pasajeros, son muy importantes cuando estamos aquí, pero tienen fecha de caducidad. No son imperecederos, son perecederos. Y junto con esos componentes que están en vosotros y que están en mí, en el ser humano hay una esencia. En el ser humano hay un verdadero ser. En el ser humano hay un yo superior, no un pequeño yo, que las distintas tradiciones, tanto filosóficas como espirituales, han denominado y han analizado de forma muy distinta. Y aquí, en lo que aquí nos interesa, nos da igual que lo llamemos como se hace en el cristianismo, la dimensión álmica y espiritual, alma y espíritu, o como se hace en la filosofía clásica griega cuando se habla de psique y de neuma, o cuando se habla en el ámbito del hinduismo de Atma y de Buddhi. Nos da igual las denominaciones, nos da igual que se le denomine esencia, consciencia, luz, energía con mayúscula, amor. El nombre es lo de menos. Es la percepción de que en el ser humano, además de la apariencia, hay una esencia. Y esa esencia es imperecedera. Esa esencia nunca va a conocer la muerte porque mientras que la apariencia es efímera, la esencia es imperecedera. Esto es lo primero que nos muestran todas las fuentes que acabo de compartir y nos trasladan este profundo convencimiento que lógicamente cada cual tiene que tamizar por su propia experiencia y por su propio discernimiento, pero son rotundas y categóricas acerca de esto. Es más, la ciencia ya se ha dado cuenta de que detrás de la apariencia de las cosas hay una esencia. Y como muy bien dijo ese científico para mí muy admirado, que es Michio Kaku, concretamente lo escribe en el prefacio de su libro Hiperespacio, como muy bien dice este gran astrofísico, que es Michio Kaku, la ciencia ya se ha dado cuenta de que detrás de la apariencia hay una esencia. Y dice Michio Kaku, y menos mal que es así, porque si no, ¿de qué serviría la ciencia? Y si no, ¿de qué serviría la ciencia? Fijaros qué reflexión más potente viniendo del ámbito científico. Porque si la ciencia se limitara a la apariencia, al mundo material que nos rodea, desde la mecánica clásica de Newton ya tendría hecho los deberes, ya tendría hecho todo el trabajo, ya se habría estudiado el mundo de la apariencia, el mundo de la materia que nos rodea, y la ciencia habría terminado prácticamente su camino. Pero como muy bien sabéis, desde finales del siglo XIX con las ecuaciones de Maxwell, la teoría de la relatividad de Einstein, el desarrollo de la física cuántica en el siglo XX y la aparición posterior de teorías como la de teoría de cuerdas o la teoría cuántica y supercuántica o la teoría del principio holográfico, todo ello nos ha llevado a darnos cuenta que detrás de la apariencia hay una esencia. Y eso abre un campo inmenso de investigación a la ciencia y en ello está. Y cada vez son más los científicos que ligan la esencia a la consciencia y empiezan a percibir la naturaleza inefable de esa esencia. Pues bien, las fuentes que hemos compartido y en el contexto de la vida después de la muerte, lo que nos llevan, lo que nos trasladan es este compartir. No te quedes en la apariencia, que tu discernimiento no se quede en la apariencia. Detrás de ese pequeño yo físico, etérico, emocional y mental, hay una realidad, hay una verdad que es esa esencia imperecedera. Y esa esencia imperecedera juega un papel fundamental en lo que es la vida después de la muerte. Cuando, como vamos a ver un poquito más el asunto y seguir avanzando, traigo a vuestra memoria, digo a vuestra memoria porque creo que es algo que todos conocéis, una tradición muy antigua en los ritos funerarios, en los ritos de enterramiento y los ritos en general funerarios de enterramiento y cremación de los cadáveres humanos. Me refiero a ese rito consistente en enterrar el cadáver con una moneda en la boca o con monedas sobre los ojos. Este rito funerario tuvo mucho eco en el antiguo Egipto y fue una práctica bastante frecuente en la antigua Grecia e incluso parcialmente en la antigua Roma. A los cadáveres se les enterraba con una moneda en la boca o con moneda sobre los ojos. Pregunta, ¿para qué quiere el fallecido una moneda o dos monedas? ¿Para qué? La respuesta que se nos daba es la siguiente: porque tiene que pagarle a un barquero. ¿Que tiene que pagarle un barquero? ¿Esto qué significa?
Bueno, pues mirar la sencillez y la profundidad de lo que se nos dice en esta tradición. Lo que se nos indica es que vivimos en el plano físico, una orilla, vivimos en la orilla del plano físico, en la habitación, en la orilla del plano físico. Y cuando fallecemos, nos encaminamos a la otra orilla, a la habitación o a la orilla del plano de luz. Y en medio hay un espacio, en medio hay un río. Ese río es lo que hoy denominamos tránsito. Y en esas tradiciones antiguas, fijaros que se nos habla de la orilla del plano físico, de la orilla del plano de luz, y que en medio hay un espacio que hay que recorrer para llegar al plano de luz. Y metafóricamente se dice que ese espacio es un río y que para pasar ese río hay que pagarle al barquero. Hay un barquero con una barca que te ayuda a pasar de la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz, pero hay que pagarle al barquero. Esto obviamente es una metáfora, pero tiene mucha profundidad, porque nos habla de que vivimos en el plano físico, que cuando fallecemos nos encaminamos al plano de luz y que en medio hay un tránsito que tenemos que recorrer para llegar a ese plano de luz. Esto es lo que también, de una manera u otra, nos dicen todas las tradiciones espirituales y lo que también aparece en la mayoría de los textos y documentos más recientes y más antiguos que tenemos a nuestra disposición. Es decir, el hecho de que la vida física, la vida material se desarrolla en la orilla o la habitación del plano físico, que cuando fallecemos seguimos vivos, pero vamos a vivir en la orilla o en la habitación del plano de luz y que en medio hay un vestíbulo, en medio hay un río que tenemos que pasar para llegar a ese plano de luz. Y esto es, amigos y amigas, el esquema que vamos a seguir a partir de estos momentos. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el fallecimiento físico y la vida después de la muerte con estas tres grandes referencias. Es decir, lo que tiene que ver con la muerte en el plano físico, podríamos denominarlo todo lo que se vive aquí en este plano físico antes, inmediatamente antes del fallecimiento físico. Vamos a ver después, eso podremos denominarlo el pretránsito, lo que hay antes del fallecimiento físico y antes de empezar a pasar el río, lo que hay antes del tránsito, el pretránsito. Hablaremos después del tránsito, es decir, de ese vestíbulo, de ese río, de las experiencias que cuando desencarnamos vivimos en ese río, y hablaremos después, por fin, del posttránsito, es decir, del plano de luz, cuando ya llegamos y vivimos y experienciamos y experimentamos en esa habitación de la vida que es el plano de luz. Por tanto, vamos a ver todo lo relacionado con la muerte en el plano físico, en ese espacio intermedio que hay entre el plano físico y el plano de luz y el plano de luz. Es decir, en el pretránsito, en el tránsito y en el posttránsito. Como veremos, todo es un continuo, porque la vida es un continuum. La vida no termina para empezar, es un continuo. Lo que somos realmente nunca muere. Vive sus experiencias aquí y con relación al fallecimiento físico en el pretránsito, sigue viviendo y vive sus experiencias en el tránsito y sigue viviendo y vive sus experiencias en el plano de luz, desde donde, como veremos ya cuando estemos llegando a las 21 horas, como veremos al final de este compartir, desde este plano de luz, en un momento concreto, sin que haya un protocolo fijado de temporalidad, porque eso depende de cada uno, depende del estado de consciencia y de la evolución en consciencia de cada uno, se vuelve a encarnar al plano físico para hacer otra vez el mismo recorrido. Y así vamos viviendo una cadena de vidas, una cadena de encarnaciones, que es lo que coloquialmente se denomina por tantas tradiciones espirituales la reencarnación, las reencarnaciones. De todo esto vamos a hablar. Y después de todo lo que hemos compartido, por tanto, nos enfocamos ahora a sintetizar, a resumir y a compartir cómo se vive lo que tiene que ver con la muerte en el pretránsito, antes de morir, en el tránsito y en el posttránsito o plano de luz. Vamos a ello si os parece. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nada es casualidad, amigos y amigas. Nada. En la vida, todo tiene su sentido profundo. Todo tiene su porqué y su para qué. Las casualidades no existen. Todo está lleno de causalidades. Esto es algo en el que los sabios y sabias, las tradiciones espirituales serias
insisten enormemente. Como decía Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una preciosa forma metafórica de decirnos, nada sucede por casualidad. Y si ni un pelo de tu cabello se cae por casualidad, mucho menos nadie fallece físicamente por casualidad. Hay en esta sociedad una especie de abducción, un sistema de creencia que nos abduce de que se muere por casualidad. Vaya hombre, le ha tocado. No, no te ha tocado ni te ha dejado de tocar. Cuando desencarnamos es una decisión de nuestra esencia, es una decisión de nuestra dimensión álmica y espiritual, por utilizar la terminología cristiana, ya que hemos citado a Cristo Jesús. Es una decisión del alma. El alma es la que decide hasta aquí se ha llegado. Vine aquí a desarrollar unas experiencias que tienen que ver siempre lo que los orientales llaman el Dharma, el propósito de vida, que es evolucionar en autoconsciencia, que tengamos cada vez desde el punto de vista de nuestra esencia un mayor recuerdo de lo que somos vida tras vida, vayamos saliendo del gran olvido, de la identificación con el pequeño yo, el recordar lo que realmente somos e ir viviendo cada vez más en coherencia, consciencia y consistencia con eso que realmente somos. Para eso encarna, se proyecta para encarnar el alma. Y el alma es la que toma la decisión de que ha llegado el momento de desencarnar, porque las vivencias, experiencias que iba a desarrollar ya están desarrolladas. O las experiencias y vivencias que iba a desarrollar se han desarrollado en parte, hay otras que no se han desarrollado, pero ya se dan unas circunstancias en el contexto de mi vida que ya hacen imposible que se desarrollen. Y es el alma la que toma la decisión de finiquitar la vida física. Es el conductor, hablando de conductor como nuestro pequeño yo, hablando de coche como nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, etérico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, hablando de ese pequeño yo como coche y hablando del conductor como nuestra esencia, como nuestro yo superior, es el conductor el que decide, ya se ha acabado el viaje. El viaje por el plano físico ha concluido ya y paro el coche, Por tanto, amigos y amigas, no hay casualidades. Quitaros ese miedo de en medio. Con esto no estoy diciendo que bajéis desde el 5.º piso en el que vivís, en lugar de bajar por el ascensor, os tiréis por la ventana. Ah, no, como nada es casualidad, yo no me voy a morir hasta que mi alma no decida. Hombre, ya, pero no hagas tonterías como tirarte desde un 5.º piso, porque hay unas leyes físicas y hay un instinto de conservación que deberías tener en cuenta. Y si no los tienes en cuenta, quiere decir que se está produciendo algún tipo de cortocircuito psíquico en ti, que es lo que provoca realmente el fallecimiento físico. Pero lo más probable es que si no tienes que morirte, te des un porrazo enorme, tengas unas secuelas físicas de ese porrazo que te has dado, pero no te mueras si no te corresponde morirte. Permitirme la broma, aunque sea a nota a pie de página. Por tanto, el cuándo no es casualidad, es una decisión del conductor y no es casualidad. Si viviéramos en consciencia, nos daríamos cuenta del momento. Vivimos con bastante inconsciencia, vamos a reconocerlo. Vamos por la vida, por esta vida física, a una enorme velocidad. Y vamos a tanta velocidad que no vemos las señales de la vida. Es como un coche que va por una calle, por una carretera a una enorme velocidad, pues no ve las señales. Y nosotros vamos a tanta velocidad por la vida. Hay tanto estrés, un ritmo de vida tan trepidante, tan alocado, tanto culto a la velocidad, que no vemos las señales. Si lleváramos una vida más sosegada, más calmada, más serena, más consciente, percibiríamos que ha llegado el momento, que nuestra alma está ahí y ya ha tomado la decisión de que vamos a desencarnar. Hay una película preciosa llamada El pequeño Buda, donde el argumento va por otro lado. El argumento es desde un monasterio tibetano, que un lama que había fallecido, creen que su alma ha vuelto a encarnar y mandan a unos monjes a buscar a donde se ha encarnado por el mundo, y localizan a una niña y 2 niños que pueden ser la posible reencarnación de ese lama. Pero a lo que quiero ir con el recuerdo de esta película, muy bella por otra parte, que es El pequeño Buda,
es que en la película hay un monje, precisamente el que encabeza el equipo, que se pone a buscar al lama reencarnado, al alma del lama reencarnado. Hay un monje que a su comunidad, se ve durante la película, a su comunidad de monjes, le dice: ha llegado mi hora. He percibido en mi conciencia que ya he vivido lo que tenía que vivir y que ya voy a desencarnar. Lo he percibido y lo comparto con vosotros. Y he tomado la decisión de que, como ya es el momento, voy a desencarnar. Imaginaros que estamos como ahora, un jueves, voy a desencarnar el próximo miércoles. Y se lo comenta y lo comparte con sus compañeros. Y se van preparando desde el punto de vista de la celebración, porque es una celebración que haya un alma encarnada con la suficiente conciencia como para darse cuenta de que ha llegado el momento de irse. Y no pasa nada, vine y me voy. De la misma forma que ahora estamos aquí sentados delante del ordenador por esta convocatoria de este encuentro mensual. Cuando termine esta convocatoria yo me levantaré de este sillón y me iré a hacer de otras cosas. Me he sentado aquí para vivir esta experiencia y cuando la haya vivido me levantaré y me iré del sillón para vivir otra serie de cosas. Si esto no tiene más historia, es algo precioso, es algo de una belleza inmensa, el encarnar en el plano humano, el desarrollar aquí vivencias, el que el alma pueda sembrar obras y pueda sembrar actos y pueda sembrar acciones que sirva después en el plano de luz, como ya hablaremos, para recoger una cosecha que nos sirve para crecer en autoconsciencia. Es una maravilla, es precioso, pero la dinámica es muy simple. Estamos en el plano de luz, nos proyectamos para encarnar en el plano físico, salimos del plano físico y a través del tránsito volvemos al plano de luz. No tiene más historia y cada alma tiene su propio recorrido. Y fijaros, amigos y amigas, yo tengo hijos como hijos, 2 hijos y una hija, como muchos de vosotros. Y hay que respetar el libre albedrío de cada alma. ¿Quién soy yo para imponerle al alma de mis hijos que sigan encarnados aquí mientras que yo encarne? No iros antes que yo porque eso me origina a mí mucho dolor. Eso es egoísmo. El alma de mis hijos tendrán su recorrido evolutivo, el que le corresponda, y desencarnarán cuando corresponda en su dinámica y en su camino espiritual y de conciencia. Y si lo hacen después de que yo haya ya desencarnado, pues muy bien. Pero si lo hacen antes de que yo haya desencarnado, pues también muy bien. ¿Quién soy yo para querer imponer a lo que de verdad son mis hijos, que no son su apariencia, sino esencia, los tiempos de estancia en este plano físico? Yo sé que esto es muy duro. Yo sé que esto cuesta trabajo digerir e integrar, pero hay que hablar con claridad. Muchas veces tanto sufrimiento por nuestros seres queridos fallecidos lo hacemos con mucho egoísmo, porque no estamos de verdad amando a la esencia, al verdadero ser de ese ser querido fallecido, que ha llevado a cabo lo que tenía que llevar en esta vida física y que se ha vuelto al plano de luz. Deberíamos abrir más nuestro corazón, ser más compasivos, tener mayor discernimiento. Y desde luego, amigos y amigas, como le ocurre a este monje, darnos cuenta de cuándo ha llegado el momento. Y ese monje, el día D y la hora H, lo que hace es que, acompañado de otros monjes, entra en silencio, entra en un profundo silencio y a través de una alquimia que se aprende a través de la conciencia, por la respiración va ralentizando la respiración, ralentizando la respiración, ralentizando la respiración conscientemente. La ralentización de la respiración provoca la disminución paulatina del ritmo cardíaco y hay un momento determinado que el corazón se para y a esa persona que está en postura meditativa, la cabeza se le cae ligeramente para abajo. Hay otro monje que se le acerca, le toca el cuello para ver las palpitaciones, comprueba que ha fallecido y se lo anuncia a los demás compañeros. Y en el monasterio las campanas empiezan a tocar de alegría. La alegría porque un alma ha cumplido su ciclo y lo ha cumplido con la suficiente consciencia como para irse también con consciencia. Además de esta película de El pequeño Buda, os aconsejo un libro que tiene el título tan sugerente de Despedidas elegantes, de una editorial que es La Liebre de Marzo, Despedidas elegantes. Ahí se narran 100 formas de abandonar este plano físico elegantes, es decir, 100 formas verídicas, sacadas de la historia de la humanidad a través de distintos personajes. Y se narran 100 formas, 100 biografías de irse elegantemente. Y hay varias de ellas
que coinciden en lo que acabo de comentar de este monje, esta forma de irse de manera consciente, que es todo una alegría para uno mismo y para el grupo de personas, si somos conscientes con las que vivimos. Por tanto, permitirme que me haya extendido tanto a este respecto, pero ahora que hay tanto miedo, ahora que hay tanto pánico ante la muerte, ante la enfermedad, nadie muere por casualidad. Esto tiene que ver con la esencia. El hecho de desencarnar tiene que ver con la esencia, no tiene que ver con la apariencia. Nadie muere por casualidad, nadie muere porque los accidentes no son accidentes. Cuando una persona fallece por accidente es porque el alma ya había decidido irse, y como la mayoría de la gente no tiene la conciencia de ese monje para irse de esa forma, tiene que provocar accidentes o enfermedades terminales para poder irse. El conductor tiene que provocar accidentes o enfermedades terminales para que el coche se pare y poder desencarnar, porque no tenemos la conciencia suficiente para, como ha hecho este monje o como hacen algunos personajes de este libro de Despedidas Elegantes, parar el coche a conciencia y bajarnos del coche con toda la serenidad y con toda la paz. E igualmente, amigos, no tiene el momento, que no es casual, el cuándo no es casual, y el cómo tampoco es casual, tampoco el cómo. Porque cuando el alma ya toma la decisión de que, habiendo vivido lo que tenía que vivir, ha llegado el momento de desencarnar, incluso el modo, incluso la forma, tiene su porqué. Si es por accidente, si es por enfermedad, si es por una enfermedad rápida, si es por una enfermedad larga, también tiene su sentido profundo. Recordaré toda mi vida hablando de estas cosas en la sala de oncología de un hospital. Y los doctores me habían dicho, mira, Emilio, cuando terminen las charlas, en lugar de abrir aquí un coloquio, que hay situaciones muy duras, había unas 15, 20 personas, que eran casi todos ya enfermos terminales por cáncer. En lugar de abrir un coloquio, ¿por qué no te pasas por las habitaciones y compartes con los pacientes que están de 2 en 2 en las habitaciones? Y recuerdo que en una de esas habitaciones, de hecho fue la primera, había 2 personas, Paco y Manolo, y el primero que me saluda y empieza a hablar conmigo es Paco, y me dice, Emilio, lo que has compartido, por favor, compártelo abiertamente, divúlgalo, porque hay tanta confusión, hay tanta ceguera en torno a la muerte. Fíjate, Emilio, yo hace 1 año y medio que me diagnosticaron cáncer, hace 1 año y medio, cáncer de pulmón. Igual que Manolo, que también tiene, el que estaba en la cama de al lado, que también tiene cáncer de pulmón. Los dos llevamos un tiempo parecido y a los dos nos queda más o menos lo mismo, según dicen los médicos. Y este cáncer de pulmón, que es terminal, que ha llegado para que yo me vaya, ha sido por cáncer de pulmón y no ha sido por un infarto de corazón que es rápido, o no ha sido por un accidente, porque hay un sentido profundo, Emilio. Hay personas que dicen, pues yo cuando llegue el momento lo que quiero es que sea rápido. Eso, pues un accidente, pum, rápido, un infarto, pum, rápido, un derrame cerebral, pum, rápido. Pues bien, mi proceso ha sido lento, 1 año y medio. Y qué agradecido le estoy al proceso, Emilio. Dice, yo hace 1 año y medio era una persona, estaba siempre enfadada, autoritaria, imponía siempre o quería imponer siempre mis criterios, estaba siempre malhumorado. Eso había provocado que mis hijos se distanciaran de mí. Tengo 3 hijos y se habían distanciado de mí. Por tontería, la verdad, pero tonterías que se van acumulando y dado ese carácter que yo tenía, nos dejamos de hablar. Esto originó mucho sufrimiento en mi esposa y provocó un alejamiento entre mi esposa y yo. Y en general, las personas con las que yo me relacionaba, pues me tenían eso como una persona difícil, como una persona con un carácter complicado. Algunos, como he aprendido que algunos nos denominan, me hubieran denominado tóxico, pero llegó esta enfermedad, Emilio. Y qué agradecido le estoy a la enfermedad y a lo que ha durado, porque a mí me ha ido transformando, me ha ido ayudando a percibir cosas, a ser más compasivo, a sentirme mejor a mí y sentir mejor a la gente. Ha abierto mi sensibilidad, ha abierto mi ternura. Gracias a eso y también al hecho de que tenía una enfermedad terminal, mi mujer llamó a mis hijos y mis hijos establecieron un primer contacto conmigo, restablecieron el contacto y como yo de hecho estaba transformándome y empezaba a ser otra persona, hoy día, en el momento presente, nos llevamos maravillosamente, nos queremos. Los 3, cada uno en el momento que puede durante el día, vienen todos los días a visitarme y nos besamos y nos queremos y nos abrazamos.
las relaciones con mi mujer son sensacionales, no tenemos sexualidad porque yo no estoy en condiciones de tener sexualidad con ella, pero ha rebrotado esa llama del amor que teníamos en nuestros primeros tiempos y que se había tirado por la borda debido a ese carácter. Emilio, qué agradecido le estoy a esta enfermedad. Y ahora que yo sé que el tránsito está aquí ya, Emilio, el tránsito ya está aquí. Los médicos dicen que tenemos una esperanza de vida de 2 a 3 o 4 meses. Yo me voy ya, Emilio. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha cumplido su función de parar el coche como enfermedad terminal, pero ha cumplido también su función de permitirme, porque ha sido una decisión de mi alma, ha sido una bendición y un regalo, de que cuando ahora se produzca el tránsito yo me voy en paz, Emilio, en paz. Eso que tú dices de Bután, de la reflexión sobre la muerte, yo ahora estoy aquí delante y pienso en mi muerte y me voy a ir en paz con mis hijos que me quieren, con mi mujer, con una magnífica relación. Mis amigos vienen a verme y sé que le dicen a mi mujer, no con estas palabras, pero lo que le vienen a decir es, fíjate que cuando estaba sano no había quien lo aguantara y ahora que se está muriendo es una persona jovial, alegre y que da gusto estar con ella. Todo esto es el regalo que me ha hecho la enfermedad. El terminar con mi vida, parar el coche, que es lo que va a hacer muy pronto, no dentro de 3 o 4 meses, como dicen los médicos, y el permitirme que inicie el tránsito, que haga el tránsito en paz. Efectivamente, esa persona, me llamaron los doctores, murió a las 48 horas. Los pronósticos, perdonad que me emocione, pero lo vivo como si estuviera en este momento aquí, los pronósticos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, en 48 horas. Como él decía, ya se había cumplido la finalidad, porque todo tiene, amigos y amigas, un sentido profundo. Cuando Paco terminó de hablar, Manolo tomó la palabra. La verdad que esta persona era educadísima, había estado ahí en silencio, ¿no? En todo el tiempo que Paco había estado hablando, y yo había hecho algunos comentarios a propósito de los comentarios de Paco. Y cuando terminó de hablar Paco, Manolo tomó la palabra y se dirigió a los dos y nos dijo, con acento andaluz, nos dijo, pero de verdad os queréis lo que estáis diciendo. ¿De verdad os creéis lo que estáis diciendo? Estáis locos, ¿eh? Estáis locos de atar. Que esto tiene un sentido profundo, que esto no es por casualidad. Anda ya, esto es por casualidad. A mí me ha tocado como le podía haber tocado a otro. Yo he tenido la mala suerte de que me ha tocado y aquí estoy aguantando esto porque me ha tocado y lo que estáis diciendo me parece que son disparates. La persona se expresó de corazón y el mayor respeto y el mayor cariño hacia él. Desde luego, mi sentir, bebiendo de las fuentes a las que hice referencia anteriormente, es que también el cómo tiene un sentido profundo. Reflexionar. Reflexionar sobre esto. Y ahí que ya se está culminando el camino que teníamos que hacer aquí, que ya se está culminando la experiencia y hay señales, hay percepciones que te están diciendo que esto está llegando ya a su fin, la vida física, para que sigas viviendo hacia el plano de luz y cuando corresponda volver otra vez a reencarnar. Y amigos y amigas, perder el miedo al dolor. Hay personas que me dicen, Emilio, si yo en sí no le tengo miedo a la muerte, es el hecho de la muerte en sí, esa disfunción, esa especie de colapso funcional biológico que tiene que producirse para fallecer. Eso tiene que ser tremendo. Pues mirad, amigos y amigas, no vivimos el momento del estertor. Todo lo que tiene que ver con la vida es tan perfecto, todo está en su sitio, que el conductor, permitidme que lo exprese coloquialmente, el conductor sale del coche antes de que el coche se haya parado. Se ralentiza la marcha del coche y antes de que el coche se pare, el conductor baja. Por tanto, no vamos a vivir, no se vive la experiencia cercana a la muerte. Dicho de una forma muy figurativa, si alguien muere porque le dan un disparo en la cabeza, antes de que la bala vaya a entrar en la cabeza, ya te has ido. Y lo que queda ahí ya es algo que no tiene la vida, es algo que no tiene la esencia, es algo donde ya no estás tú. Es simplemente la envoltura, es simplemente el coche. Tú ya no estás ahí. Por tanto, perder todos los miedos y también perder el miedo a ese estertor de la muerte, porque no vivimos el estertor de la muerte. Por tanto, amigos y amigas, tengamos esto en cuenta con relación a nosotros y con relación a nuestros seres queridos que pueden ser moribundos, que pueden estar acercándose al momento de la muerte. Vamos a poner toda nuestra atención y toda nuestra conciencia para que haya una buena muerte. Comparto con vosotros que desde la conciencia no se debería ocultar a una persona que va a fallecer.
Yo sé que muchas veces se hace porque decimos que la queremos y para que no sufra, pero es que una persona que ya médicamente se dice que tiene una enfermedad terminal y que va a fallecer, esa persona debe saberlo y debe saberlo para prepararse. Cosa distinta es que no quiera. Hay personas que prefieren no saberlo y faltaría más, el mayor respeto hacia ella. Pero ojo con ser tú un ajeno el que tome la decisión, porque puede ser que esa persona, esa información, es una información muy valiosa porque le sirve para prepararse. Los días que le puedan quedar, sean más, sean menos, la semana, los meses, el tiempo más o menos que le pueda quedar, es una oportunidad para prepararse, como le pasó a esta persona, a Paco, que acabo de comentar, para si hay por ahí nudos, conflictos, temas pendientes, que esos temas pendientes se vayan solucionando para decir te quiero a la gente que quieres, para generar un contexto en el que te permita realizar el tránsito en el mayor estado de paz. Es importantísimo que no dejemos asuntos pendientes en la vida física y cuando tenemos la información, ahí la tiene el médico, lo tiene la familia de que voy a fallecer, hay que saber gestionar esta información. Yo digo, hay personas que no quieren saberlo y perfectamente, hay que respetarlo, pero es una información muy valiosa porque te ayuda a prepararte para ese momento. Y cuando tengamos delante a un ser querido, ser querido o una persona a la que estamos apoyando en el momento del fallecimiento, cuando estemos delante de un moribundo, mirar lo que hay más allá, no miréis el cuerpo físico. Si miráis solamente el cuerpo físico, os vais a llenar de congoja y de sufrimiento, pero observar la esencia que está ahí. Una esencia que en muchas ocasiones empieza ya a decir que ve cosas y la gente dice, este está ya con alucinaciones, como se está muriendo, está con alucinaciones. No, es que antes de fallecer ya empezamos a salir, como decía antes, ya empezamos a abandonar el cuerpo físico y empezamos a ver cosas del otro plano y empezamos a ver seres de luz que nos acompañan en el tránsito, como ahora veremos, en el camino hacia el otro plano. Vamos a detenernos ahí cuando tenemos una experiencia de un familiar, de un amigo, de un conocido o de una persona a la que generosamente atendemos. No nos quedemos en la apariencia, vamos a ir a la esencia, vamos a ayudarle desde la esencia, por favor. Y desde luego hay que tener en cuenta que cuando fallecemos físicamente, dejamos la orilla del plano físico para irnos al plano de luz y pasamos, por tanto, el tránsito, tener en cuenta que el estado de conciencia no varía. Es decir, hay algunas personas que en algún momento me dicen, bueno, Emilio, pero si yo tengo aquí un estado de conciencia, en el segundo antes de desencarnar, cuando desencarne y me vea fuera del cuerpo físico, el estado de conciencia se expandirá por estar fuera del cuerpo físico. Pues no es así. El estado de conciencia del desencarnado en el tránsito hacia el plano de luz es el estado de conciencia que tenía encarnado. En el momento antes del fallecimiento físico tienes un estado de conciencia y ese estado de conciencia es el que sigue estando ahí en tu camino hacia el tránsito. De ahí precisamente que el tránsito, del que vamos a hablar ya ahora, vamos a entrar ahora, hemos hablado del pretránsito, vamos a hablar ahora del tránsito. Es por esto que el tránsito, aunque tiene una especie de fases, aunque tiene una especie de protocolos, pero cada uno lo vive de una determinada manera. Cada uno vive su tránsito y cada uno vive su tránsito en función de su estado de conciencia, de su visión del mundo, de su visión de la vida, de su visión de la muerte. En función de eso, cada uno tiene su tránsito. Y ese estado de conciencia tiene que ver también de cómo se ha vivido. Ese estado de conciencia es una especie de batería que acumula todo lo experimentado, todo lo vivido, que hace que tengamos el estado de conciencia que tenemos en el momento del fallecimiento, que es con el que abordamos todo el proceso del tránsito. No hay, por tanto, una especie de expansión del estado de conciencia. Es el mismo que hemos ido cultivando y que hemos ido fabricando a lo largo de nuestra vida en este plano físico. Vamos a hablar ahora, por tanto, ya del denominado tránsito, ese río de la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz, ese vestíbulo de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, que todos recorremos y que tiene una especie de protocolos establecidos, pero que cada uno lo recorre a su forma y a su manera en función del mismo, en función de su estado de conciencia, no de la parte física que ha quedado atrás, sino de su estado de conciencia. Bien, vamos a ver, amigos, para entrar en lo que tiene que ver con el tránsito hay que profundizar un poquito en los componentes efímeros del ser humano.
hemos dicho que el pequeño yo tiene el componente físico, etérico, energético, emocional y mental. El ser humano tenemos muchos componentes. Os adelanto que el encuentro de noviembre, el que haremos, el encuentro mensual de noviembre, que será el jueves día 5 y el jueves día 19, lo dedicaremos a Conócete a ti mismo. Y en ese conocimiento de ti mismo estudiaremos los componentes del ser humano y nos centraremos mucho en cómo armonizar, serenar y equilibrar los componentes físicos, emocional y mental de las personas que suelen estar ahí con tantas turbulencias, con tantas alteraciones. Sobre todo esto nos detendremos con tranquilidad en el mes de noviembre. En lo que ahora interesa, hay que tener en cuenta que en el ser humano, en su pequeño yo, tenemos 4 componentes. El físico, lo que simplemente vemos, el etérico o energético, que está como si fuera el doble sobre el que se crea, sobre el que está superpuesto el cuerpo físico. Por ejemplo, cuando en acupuntura clavamos una aguja, la clavamos en el físico, pero no la clavamos en el físico por el físico, sino porque estamos clavándola en un punto de energía que tiene que ver con ese cuerpo etérico energético al que he hecho referencia. Cuando se hace Reiki se está actuando sobre el cuerpo etérico energético. Cuando hablamos de los chakras estamos hablando, o de los nadis, estamos hablando del cuerpo etérico o energético. Pues bien, cuando se fallece físicamente, lo que fallece es el cuerpo físico. Lo etérico, lo emocional y lo mental sigue estando aún vivo. Esto hay que tenerlo muy presente y también está perfectamente recogido en las fuentes a las que al principio hacía referencia. Con el fallecimiento físico fallece el cuerpo físico. El componente etérico al que he hecho mención se disuelve entre 24, 48, 72 horas. Es decir, el cuerpo etérico, por tanto, ese doble corpóreo, ese cuerpo energético, se queda al lado del físico. Si el cuerpo físico es enterrado en el cementerio, se queda cerquita del nicho donde haya sido enterrado. Si es incinerado, se queda donde estén las cenizas. Si las cenizas están en casa de los familiares, en una vasija, junto a esa vasija está el cuerpo etérico. Si las cenizas son esparcidas en algún lugar, está ahí el etérico, junto con donde se hayan esparcido las cenizas, da igual que sea la montaña o da igual que sea el océano, ahí está el etérico. Pero el etérico, en cualquier caso, ya os digo, se disuelve en cuestión de 2 o 3 días. Por tanto, no tiene mucho recorrido más allá de lo que es el fallecimiento del cuerpo físico. Pero el componente emocional, porque en vosotros, como veremos en noviembre con mucho detalle, hay un mundo emocional que está ahí. Y ese mundo emocional tiene independencia del físico, es otra cosa. Y hay un mundo mental que también tiene independencia del físico y es otra cosa. Y son como una especie de cuerpos, entre comillas, unos ámbitos, unos aspectos de nosotros mismos que también vamos creando, fabricando a lo largo de nuestra vida. Y en el momento del fallecimiento físico, cada uno tiene su mundo emocional y cada uno tiene su mundo mental. Y puede ser que tu mundo emocional y mental sea de alta vibración, porque eres una persona que ha vivido con sentido trascendente de la vida, ha sido una persona que por sus obras, por sus actitudes, por sus comportamientos, ha primado la generosidad, el altruismo, el cariño, el servicio a los demás, la compasión, la empatía, la tolerancia. Cuando todo eso está en una persona, su mundo emocional y su mundo mental es de alta vibración, no está denso. En cambio, cuando una persona ha estado muy apegado a lo material, muy apegado al mí, siempre moi, siempre mí, cuando una persona está en clave siempre de mí, cuando una persona está viviendo siempre en clave egoica, egótica, egocéntrica, pues todo eso va densificando cuando te apegas a lo material, la acumulación, la riqueza, la cólera, la ira, la imposición de tus criterios, todo eso densifica inevitablemente tu mundo emocional y tu mundo mental. Con lo que después del fallecimiento físico, el etérico se disuelve en 2, 3, 4 días y lo emocional y lo mental tiene que disolverse, está llamado a disolverse. Pero ¿cuánto tiempo tardará en disolverse? Depende. Aquí no podemos hablar de 2, 3 o 4 días, depende. Puede ser poco tiempo o puede ser mucho tiempo. ¿De qué va a depender? De la densificación que tenga tu mundo emocional y mental. Y eso, en definitiva, depende de la vida que hayas llevado y, por tanto, depende de ti.
Depende de ti, depende de la vida que hayas llevado, que en el momento del fallecimiento físico, tu mundo emocional o mental tenga una frecuencia vibracional o tenga otra. Y si es densa por los motivos que hemos compartido, la disolución de lo emocional y de lo mental se alarga en el tiempo. Inevitablemente se alarga en el tiempo. Y esto no significa ningún tipo de castigo, no hay nadie que te esté castigando, no eres tú mismo contigo mismo. Esa disolución se hace larga. Fijaros que en el cristianismo al tránsito se le llama purgatorio. Lo de purgatorio tiene connotaciones que hay que borrar, de pecado, de culpa, de castigo. Borrar eso, por favor, borrar eso. Eso es cuando las religiones se dogmatizan y se alejan de la verdad, suceden este tipo de cosas, que empiezan a aparecer interpretaciones y tergiversaciones. Borrar lo que tiene que ver con el pecado, la culpa y el castigo. Pero quedaros con la palabra purgatorio, porque etimológicamente significa lo que significa, ¿verdad? Purgar, disolver, limpiar. Daros cuenta que cuando hemos densificado mucho nuestro mundo emocional y mental, es como, permitirme la metáfora, como si tuviéramos chapapote. Hemos desencarnado, sí, pero nuestra esencia, que se encamina, quiere encaminarse hacia el plano de luz, está como contaminada. Hay un chapapote ahí emocional, mental, que hay que quitar de encima. Y ese chapapote puede ser muy ligerito cuando nuestro mundo emocional y mental no está densificado, pero puede ser muy duro, muy difícil de quitar y requerir mucho más tiempo para que, una vez que nos lo hemos quitado, vayamos hacia el plano de luz. Porque lo cierto es que mientras que tu mundo emocional y mental esté ahí, no puedes llegar al plano de luz, porque ese mundo emocional y mental densificado, cargado, es como si te estuviera de alguna forma reteniendo todavía en el plano material, en el plano físico, e impide que sigas para adelante. Hay que, en el purgatorio, en el tránsito, hay vivencias, se viven experiencias que van dirigidas precisamente a irte quitando ese chapapote y puedas acceder lo antes posible, entre comillas, al plano de luz. Pero vamos a detenernos en esto. Y para ser más preciso y para hacerlo más fácil didáctica y metodológicamente, vamos a hablar primero de qué sucede cuando el desencarnado se encuentra, ha creado en su vida física un mundo emocional y mental denso. Y después vamos a tratar el otro supuesto, cuando el desencarnado pues no tiene un mundo emocional y mental especialmente denso, porque en su vida no ha habido esa aferración, ese apegamiento a todo lo que es egoico, egocéntrico y material. Tener en cuenta cuando hablábamos antes del 96% y del 4%, claro, con la encuesta del Instituto Gallus sobre las experiencias cercanas a la muerte. Una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte y su mundo emocional y mental está muy densificado, pues lo más probable es que viva esa percepción de experiencia cercana a la muerte con esa tensión, con esa desarmonía a la que hacíamos referencia. En cambio, cuando la persona que experimenta la experiencia cercana a la muerte tiene un mundo emocional y mental equilibrado, más o menos sosegado, con una vibración no densificada, pues se vive con esa paz y esa armonía a la que se hacía referencia en esa encuesta. Pero vamos a situarnos, insisto, para analizar bien cómo se merece el asunto del tránsito, vamos a analizar lo que ocurre cuando el desencarnado tiene su mundo emocional y mental densificado y cuando lo tiene no densificado. ¿Qué ocurre cuando lo tiene densificado? Pues lo acabamos de compartir y vamos a profundizar en ello. Al tener densificado tu mundo emocional y mental, hay como una mirada, la mirada tuya sigue estando hacia el plano físico. El plano físico te sigue atrayendo a través de esas densidades que hay en tu mundo emocional y en tu mundo mental. El símil que podemos usar es como una cometa, esa que ponemos al viento en el campo, en la playa. La cometa está volando, ¿verdad? Y la cometa vuela libre en apariencia, pero hay la persona que ha tirado la cometa la está reteniendo con un hilo, la está dominando y la está controlando con un hilo. Ese hilo, metafóricamente, esos hilos, esas ataduras, son las que nos retienen en conexión con el plano físico cuando el mundo emocional y mental, por las razones que hemos comentado, se ha densificado. ¿Y qué le sucede al desencarnado? Que en lugar de mirar hacia el plano de luz para avanzar hacia él, sigue mirando hacia el plano físico.
y sigue incluso intentando establecer conexión, sigue intentando vivir de alguna manera en este plano físico a pesar de haber fallecido. Y para hacerlo más sencillo de entender, os diré lo siguiente. La persona que tiene un mundo emocional y mental densificado, lo primero que le ocurre es que no se da cuenta que ha fallecido. No se da cuenta, no toma conciencia de que ha fallecido. Ha fallecido físicamente y no lo percibe. Diréis, Emilio, eso es una locura, eso es imposible. Pues no, amigos, no es imposible. Y sucede con cierta frecuencia. Citaba la película El sexto sentido, a propósito de ese niño que tenía el don de ver desencarnados. Cité ya la película El sexto sentido. Os recordé que está protagonizada por Bruce Willis, que hace de psicólogo, y por este niño que está loco de atar porque dice que ve muertos. Y Bruce Willis, como psicólogo, lo está atendiendo como terapéuticamente, como paciente. La película es hermosísima. Si no la habéis visto, verla. Si la habéis visto ya, volverla a ver. Y voy a contar el final, con lo que para los que no la hayáis visto os voy a chafar el final. Pero no pasa nada, porque la película merece sobre todo verla cuando ya sabes el final. Porque el final, ¿cuál es? Que el niño no está loco. El niño es verdad que tiene ese don. Y un don que durante la película aprende a gestionar por una serie de circunstancias. Le costaba al principio muchísimo gestionar. Un niño de 8 años que se le aparezcan fallecidos, le cuesta muchísimo. Poco a poco en la película van pasando cosas que le van ayudando a gestionarlo. Pero lo cierto es que ese niño no está loco. Ese niño simplemente es que tiene el don de ver a los desencarnados. Y Bruce Willis, que lo está atendiendo psicológicamente, Bruce Willis se está relacionando con el niño porque Bruce Willis está muerto. Y él no se da cuenta hasta el final de la película. Al final de la película, Bruce Willis, el personaje que interpreta en la cinta, se da cuenta de la verdad. Se da cuenta de que el niño ve muertos y que él es uno de los muertos que ve los niños. Por eso digo que merece la pena ver la película. Otra vez cuando se sabe el final. Porque yo cuando vi la película por primera vez, digo, la voy a ver por segunda vez porque algún fallo tiene que haber. ¿Cómo es que no me he dado yo cuenta como espectador de que Bruce Willis está muerto? ¿Cómo se le ha arreglado el guionista y el director? Voy a ver la película otra vez. Oye, y es impecable. Y muestra maravillosamente esta película, que fue la de más taquillera de la historia del cine en el momento en el que salió a la luz, que fue a finales del siglo XX, 1998-1999. Fue cuando se estrenó la película más taquillera de la historia del cine. Ver la película y verla, si la habéis visto, volverla a ver. Y veréis cómo el fallecido, el desencarnado Bruce Willis, estando muerto, cree que está vivo y cómo interpreta todo lo que le sucede. Por ejemplo, si la mujer no le habla, es porque está muy enfadado con él porque le dedica mucho tiempo al trabajo. No se le pasa por su conciencia el hecho de que no le habla porque no lo ve, porque su mujer no tiene el don que tiene el niño y como no lo ve, pues no le habla. Él le habla a la mujer y la mujer no le responde. Y lo cierto es que Bruce Willis sigue haciendo su vida, entre comillas, normal. Sigue trabajando, sigue saliendo para su trabajo y volviendo a su casa. Estás muerto y sigues trabajando y ya no te pagan, pero el desencarnado sigue ahí, sigue en su mundo. Permitirme esta pequeña broma, sigue en su mundo. El sentido del humor es importante incluso cuando hablamos de cosas de estas. Sigue trabajando aunque ya no le pagan porque no se da cuenta de que ha fallecido, de que ha desencarnado. Ver la película porque queda perfectamente de manifiesto cómo cuando se tiene un mundo emocional densificado, en el caso de Bruce Willis, es porque ha tenido una experiencia de un paciente que se le suicida y eso de una forma muy tremenda y eso lo tiene él agarrotado emocional y mentalmente, con sentimiento de culpa, con un montón de controversias psicológicas, que es lo que hace que se quede ahí, esas ataduras que lo tienen al plano físico, pero a lo largo de su experiencia en el tránsito, hay un momento determinado que se da cuenta. Y esto es un paso inmenso. Primero, darte cuenta. Y segundo, porque son dos cosas, primero darte cuenta y segundo, aceptarlo. Te has dado cuenta y lo aceptas. En la película, Bruce Willis, cuando se da cuenta, lo acepta. Lo acepta de una forma armoniosa y en paz. Y de hecho se despide de su mujer.
aprovecha el mundo de los sueños, es decir, aprovecha cuando su mujer está dormida, que es en ese momento en el que tenemos unas percepciones del campo astral que tiene mucho que ver con el tránsito, y cuando estamos dormidos no estamos tan aferrados al mundo físico y estamos más en conexión. Nuestra cámara de la conciencia se aparta de donde está siempre de lo físico y se gira, y entonces contemplamos el plano astral. El mundo del tránsito tiene mucho que ver con el plano astral, y desde ahí los desencarnados se suelen despedir de nosotros, aprovechando el mundo de nuestros sueños. Y ahí en la película se pone muy bien de manifiesto, se ve en la película la mujer dormida y Bruce Willis fallecido, susurrándole al oído sus palabras hermosas y de amor en la despedida. Y Bruce Willis tarda en darse cuenta, pero lo acepta. Pero sin embargo hay desencarnados, amigos y amigas, que tardan en darse cuenta y tardan en aceptar. Una vez que se dan cuenta que han fallecido, no lo aceptan, por muchos motivos. Algunos pueden ser muy primarios, pueden ser temas de que la herencia que yo dejé está siendo utilizada de una forma que a mí no me gusta, o que la casa que yo tenía la ha comprado una persona a la que yo le tenía manía y yo no estoy dispuesto a que esa persona esté ahí en mi casa porque eso es mío. Tanto cuando no nos damos cuenta como cuando nos damos cuenta y no lo aceptamos, estamos incidiendo en el plano físico. Y el desencarnado desarrolla una serie de habilidades para incidir en el plano físico. ¿Qué habilidades? Las que se nos narran en la parapsicología. Ese desencarnado quiere incidir en el plano físico. Ya no tiene un cuerpo físico y busca maneras de incidir. Y desarrolla habilidades que tienen que ver con las luces que se encienden y que se apagan, con los ruidos, que tienen que ver con el movimiento de ciertos muebles o la caída de ciertos objetos. Son formas en las que se hacen presentes, en las que intentan incidir en este mundo físico. El contexto de un cuerpo emocional o un cuerpo mental densificado provoca esto, que no nos demos cuenta, y cuando nos demos cuenta, por fin, porque antes o después lo evidente tiene que ponerse de manifiesto, el que no se acepte y tarde más o menos tiempo, y puede ser un largo tiempo, en aceptarlo. Tener en cuenta, amigos, esto que estoy compartiendo. Y esto es importante en la conexión con el más allá, porque cuando un ser querido fallece, ese ser querido está abordando el tránsito. Y en nuestra mano está, en la medida de lo posible, ayudarlo a hacer el tránsito. Evidentemente, lo que va a primar es el mismo, es su estado de conciencia y es su libre albedrío y es su voluntad. Pero podemos hacerle llegar fundamentalmente vibración de amor, vibración de amor. Lo podemos expresar con las palabras que consideremos oportuno, lo podemos expresar de la manera que consideremos oportuna, pero siempre, siempre en forma amorosa. Cuando un ser querido fallece, podemos tener la duda si su tránsito, hombre, si lo conocemos, podemos más o menos presuponerlo, ¿no? Pero podemos tener la duda de si el tránsito va a ser un tránsito fluido, del que hablaremos ahora, o debido a que a lo mejor tiene el mundo emocional y mental ahí cargado, densificado, puede ser un tránsito que se le haga difícil, que no se dé cuenta, que le cueste trabajo aceptarlo una vez que se ha dado cuenta, y podemos ayudarlo siempre con palabras de amor. Fijaros que en los ritos religiosos, en la Iglesia Católica, se hacen misas de difuntos. Esas misas de difuntos, ¿para qué sirven? Se hacen al poco de fallecer, a la semana. Anteriormente, antiguamente, ya no tanto, había la costumbre de hacérselo al mes, a los 2 meses, al año, a los 2 años. Eso era un recordatorio permanente para el desencarnado, porque como el desencarnado, si no se ha dado cuenta que ha muerto o no lo acepta, sigue queriéndose relacionar con la vida física, sigue ahí con lo que han sido sus familiares, en su casa, en su trabajo. Bueno, pues si asiste con sus seres queridos a una misa y esa misa es por su fallecimiento, es una misa dedicada a él y él es el difunto, lo mismo, de esa forma se le enciende la luz de la conciencia para dar un paso adelante en su proceso de tránsito. Y nosotros estamos siempre en condiciones, los que estamos aquí, para, centrándonos de corazón en los que están en el tránsito, alentarlos a que siga el camino. En el libro tibetano de los muertos, esto se narra muy bien, ¿verdad? Cuando hay 2 monjes budistas que están recitando una oración con esta voz que ellos tienen tan vibratoria, porque dicen que el desencarnado, la última capacidad, la última facultad que pierde es el oído, y con esa vibración tan potente están durante semanas con un rezo, con esa vibración, que lo que dice traducido al castellano es
sigue para adelante, alma, sigue para adelante, no te pares, te está esperando la luz, te está esperando la belleza, te está esperando la paz, te está esperando el otro plano, no te pares, sigue para adelante, este tránsito, este dardo, este estado intermedio no es el tuyo, sigue para adelante. Pues bien, eso es lo que nosotros con mucho amor le podemos también transmitir a nuestros seres queridos fallecidos, sigue para adelante, que lo que hay aquí que tú crees que te puede atar, no te ata. Sigue para adelante. Cuando llegues al plano de luz entenderás que todo está en su sitio, que todo ha tenido su porqué y su para qué. Mira hacia los lados, verás que estás acompañado, que hay seres de luz, no seres perversos que te van a retener, que esos son inventos de la New Age, de la nueva era. No, no. Si hay algo en el tránsito con relación a la persona que está haciéndolo, son seres de luz que lo van a acompañar siempre que se deje, y aparecerán también las dimensiones álmicas de los seres queridos que han fallecido antes que él y que vienen desde el plano de luz también a acompañarlo en paz y en armonía para que atraviese el túnel de luz. Y ojo, ojo con hacer invocaciones, con todo lo que tiene que ver con ritos que se mueven entre el Ouija, la magia, porque cuando se quiere conectar con el más allá, lo importante es tu vibración. Y con este tipo de invocaciones muchas veces lo que traemos a este plano realmente no es al alma del ser querido, sino lo que traemos es su cascarón. Lo que traemos es el cascarón densificado físico, perdón, emocional y mental. No estamos trayendo realmente a él, estamos trayendo una especie de fantasma, un cascarón densificado emocional y mental que está en proceso de disolución y que nosotros en nuestra inconsciencia estamos atrayendo y en nuestra torpeza creemos que es nuestro ser querido, cuando ahí ya no hay nada de nuestro ser querido, es simplemente el cascarón en proceso de disolución. Ojo con este tipo de prácticas, porque lo que realmente somos, cuando de verdad podemos conectar con ellos, es en el plano de luz, como ahora veremos. Y en el tránsito, más que conectar con ellos, lo que tenemos que hacer es lanzarles todo nuestro amor para que sigan el camino. No para traerlos para acá, no para que vayan a contramano, un factor más de contramano. Nosotros mismos, con nuestras invocaciones, con nuestro sufrimiento, con nuestro egocentrismo, nos convertimos en una atadura más, en un hilo más que impida a la cometa seguir su camino. Vamos a ser generosos, vamos a ser altruistas, y por mucho que nos duela el fallecimiento de nuestro ser querido, vamos a ayudarle desde nuestro corazón, impulsándolo con amor. Sigue tu camino. Ya aquí, este ya no es tu sitio. Y si quieres estar en conexión conmigo, desde el plano de luz podrás hacerlo de un modo que es imposible en el tránsito. Amigos y amigas, cuando hay conexiones con los que están en el tránsito desde aquí, siempre, siempre vamos a percibirlo con tensión, con desarmonía, con frialdad. Mirad, tuve la experiencia de una desencarnada que se dio cuenta que había fallecido en un accidente de tráfico, se dio cuenta rápidamente, pero que no lo aceptaba. Y no lo aceptaba porque tenía una niña de 4 años y un niño de 2 años. Y la desencarnada lo que expresaba es que ella tenía que seguir aquí, que cómo iba a abandonar a su hija de 4 años y a su hijo de 2, que eso no era posible. Fijaros la experiencia, fijaros una experiencia muy intensa, ¿verdad? Y la desencarnada quería seguir en contacto con el plano físico porque no quería abandonar a sus hijos. En la conexión con ella, desde el mayor respeto, porque no se le puede mirar por encima del hombro a un desencarnado, este no se entera, se ha quedado ahí pillado, no, por favor, no. Compasión, amor, mirarlo a la misma altura, son experiencias que también te pueden pasar a ti, son experiencias de la vida en ese tránsito. Respeto, compasión, ternura, amor, y desde ese respeto, esa compasión, esa ternura y ese amor, hablar con ella. Y lo que nosotros le decíamos a ella es, mira, desde el tránsito no puedes acompañar a tu hijo y a tu hija. Y cuando te acerques a ellos, lo que vas a hacer es asustarlo, porque ellos no te van a ver a ti, pero van a sentir frialdad, van a sentir una desarmonía vibracional, van a sentir miedo. No sabrán por qué, pero es que tu presencia desde el tránsito provoca inevitablemente esto en el plano físico. Tuvo que vivirlo por propia experiencia y por propia experiencia se dio cuenta de que esto era verdad. Y hubo un momento determinado que ya siguió su camino al plano de luz en la confianza que desde el plano de luz efectivamente se puede hacer un acompañamiento y se puede tener una conexión, pero no ya desde la desarmonía, sino desde la armonía, no ya desde la tensión, sino desde el más absoluto, la serenidad y el amor más completo.
Ahora, cuando en el tramo final, dentro de unos minutos, abordemos el plano de luz y el de Bachán, volveré a ello. Pero, para terminar con el tránsito, nos queda otra hipótesis. Es decir, hemos barajado la hipótesis de que tengamos un mundo emocional densificado, mental densificado, y que eso dificulta que nos demos cuenta y que aceptemos el que hemos desencarnado, el que hemos muerto. Pero la otra hipótesis es que tu mundo emocional y mental no esté muy densificado y sea cuestión de muy pocos días, no sea a un largo plazo ni mucho menos, y por tanto te das cuenta y lo aceptes. En mi caso, la experiencia cercana a la muerte, yo me di cuenta que había fallecido. Salí de mi cuerpo y me di cuenta que había fallecido y lo acepté en absoluta paz y en absoluta armonía. ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que hemos fallecido y lo aceptamos? Incluso esos que tardan, ¿qué pasa cuando por fin se dan cuenta y cuando lo aceptan? O en esta hipótesis que estamos barajando ahora, cuando de una forma sencilla y simple, sin mucha demora, te das cuenta que ha fallecido y lo aceptas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, evidentemente, te has dado cuenta y has aceptado que ha fallecido y te percibes que está en el tránsito. Y lo que te das cuenta es que estás acompañado. Hacía referencia a ello y lo vuelvo a hacer referencia ahora. Estás acompañado. ¿De qué? En primer lugar, de seres queridos fallecidos. Por supuesto, no de su envoltura física, sino de su dimensión álmica. El alma, la dimensión álmica de quien fue tu pareja, de quien fue tu padre, de quien fue tu madre, de quien fue un familiar, un amigo que desencarnó antes que tú, viene como a recibirte, viene como a acompañarte desde el tránsito al plano de luz, pasando por el túnel de luz que se ve al fondo como puerta que te llama de alguna manera hacia el plano de luz. ¿Cómo se percibe que son tus seres queridos? Pues claro, no tienen forma física, son formas de luz, pero hay una fragancia. Es como cuando vas por la calle y hueles una comida. No estás viendo la comida, pero la estás viendo, porque el olor te trae a tu mente la imagen de la comida, incluso te las ves, si tienes hambre, incluso te ves comiendo esa comida. Es una fragancia, como ocurre con esta imagen mental de la comida que os acabo de trasladar. Y a través de esa vibración, de esa fragancia, percibes con claridad que es ese alma de ese ser querido tuyo el que te está acompañando. De la misma forma nos acompañan seres de alta vibración, seres de luz, que hacen una labor de servicio en el tránsito. Están ahí precisamente para eso. Son seres que están en el denominado alto astral, en el astral superior, y que acompañan a los desencarnados. Siempre que el desencarnado haya iniciado el camino, si no, no lo fuerzan a iniciar el camino, siempre que el desencarnado, al darse cuenta que ha fallecido y al aceptarlo, haya iniciado el camino. E igualmente suelen aparecer las dimensiones espirituales de seres a los que tú hayas tenido algún tipo, lo hayas tenido como referencia espiritual. Puede ser en el argot cristiano, puede ser un santo o una santa, algún maestro, alguna maestra, algún mahatma, algún referente espiritual que tú tengas, también vienen a acompañarte en este contexto de tu tránsito. Y por tanto, en paz y en armonía, ya con todo el tema emocional, mental quitado de en medio, puedes entrar en el plano de luz a través del túnel de luz. Y es así, amigos y amigas, como de la orilla del plano físico, que hemos dejado sin casualidades, ni en el cuándo, ni en el cómo, todo lo que hemos compartido, que no voy a repetir, es así como atravesamos el río del tránsito, de una forma más o menos rápida o de una forma muy lenta. Una forma muy lenta cuando hay mucha densificación emocional y mental, que es lo que da lugar al término infierno. El término infierno es cuando la estancia en el tránsito se hace muy larga, muy larga, muy larga, porque por los motivos que sea, el desencarnado sigue ahí con su densificación y sigue aferrado a lo material. Es lo que los cristianos llaman infierno, lo que en el lenguaje oriental se llama el avichi. Es una estancia muy prolongada y se hace muy oscura, se hace muy tensa, cuando uno lleva allí mucho tiempo sin avanzar, como retenido, pero retenido por sí mismo, retenido por sus densidades, retenido por sus apegos, retenido por la cantidad de ataduras y círculos con este mundo físico y con este mundo material. Pero cuando vamos dejando ya ese tránsito, insisto, nos vemos perfectamente acompañados y por fin en paz y en calma y en serenidad entramos desde lo que somos en el mundo del plano de luz, habiendo dejado atrás lo físico, lo etérico y también todas esas densidades emocionales y mentales a las que venimos
haciendo referencia. Y es el yo superior el que accede al plano de luz. Y en el plano de luz lo que nos encontramos es que hay distintos niveles, distintos niveles. En primer lugar está el nivel que se denomina cielo, el cielo del que se habla en el cristianismo. El plano de luz en el mundo oriental se le llama Devachan y se dice que el Devachan tiene un primer nivel. El primer nivel es el nivel en el que ha llegado allí, ya es un ser de luz el que ha llegado allí, crea las experiencias que quiere vivir. Todavía esas experiencias que quiere vivir suelen tener relación con las que ha vivido aquí, pero son experiencias que tú creas a voluntad. Por eso se le llama cielo, porque puedes generar todo tipo de experiencias que suelen ser gratas desde un punto de vista profundo. Ahí ya no hay mundo mental, ahí ya no hay mundo emocional, eso se ha quedado atrás, pero se viven una serie de experiencias que son muy variopintas y que tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el reencuentro, la vivencia, el reencuentro, el convivir con almas de seres queridos fallecidos. Ahí es donde se desarrolla y vuelves a convivir con ellos y vuelves a vivir con ellos. Tú estás en ese plano de luz generando todo ese escenario donde se está produciendo esa vivencia de compartir, de convivir, de reencuentro con esos seres queridos. Ya no hay mundo emocional y mental, pero es una experiencia enormemente bella y enormemente intensa. Igualmente es un mundo donde si tú has tenido algún tipo de anhelo, no estamos hablando ya de algo egoico o egocéntrico, sino algún tipo de anhelo que tenga que ver, por ejemplo, con el desarrollo de tus dones y de tus talentos, de tus capacidades. Eso se hace real en este primer nivel del Devachan, que los cristianos denominan cielo. Y también cosas tan curiosas como que hay personas que se ven en un hotel todo incluido, perdonadme la expresión, porque es demasiado metafórica, en un hotel todo incluido, en el sentido de que son personas que a lo mejor han estado toda su vida dando a los demás y lo han hecho sin esperar nada a cambio, lo han hecho de forma altruista, de forma generosa, pero hay algo por dentro muy íntimo donde yo he hecho mucho por los demás, pero de mí no se ha ocupado nunca nadie, os han ocupado muy poco. Pues bien, en el cielo vives una situación, generas y creas una situación donde estás como permanentemente servido, permanentemente atendido. Es algo que se crea desde nuestro ser, desde nosotros mismos. Y también hay algo muy curioso, por seguir poniendo ejemplos. Hay personas que se ven en un hospital y si estás muerto y has llegado al plano de luz, ¿qué haces en un hospital? Estás como paciente en un hospital. Tener en cuenta que no tiene que ver ni con lo egoico ni con lo egocéntrico. No me cansaré de decir que ahí ya no hay densificaciones mentales y emocionales, pero puede ser que haya cosas que se han quedado ahí como huellas en ti por experiencias de esta vida y que en el plano de luz, en ese primer nivel, puedes de alguna forma desarrollar y dejar que vayan a su devenir. Por ejemplo, si una persona ha vivido muchos años de enfermedad en el plano físico, hasta que por fin ha fallecido, ha vivido una enfermedad muy larga, muy prolongada, y ya finalmente esa enfermedad, que era terminal, ha producido el fallecimiento, esa persona lo mismo tiene una huella interna de vivir la sanación, de vivir la experiencia de estar sanada. Y se ve en ese cielo, se ve en un hospital donde es atendido y donde se le da el alta, es decir, donde queda totalmente sanado. Es verdad que ya no tiene cuerpo físico, pero se vive esa experiencia de la sanación. Ejemplos como esto, amigos y amigas, son ejemplos de lo que se vive en ese plano de luz, a través de la experiencia del vuelo de la mariposa, en la que mi amigo José Luis de la Rica tanto hizo y tanto compartió, a través de videntes grandes, de personas serias, como Geoffrey Hobson, que en los años 30 del pasado siglo dio muchas conferencias hablando de este primer nivel del Devachan, que es el cielo. Son este tipo de experiencias las que se viven ahí. Pero ahí no termina la experiencia del Devachan. El Devachan tiene otros niveles. En particular, tiene otro nivel superior, porque este primer nivel hay personas que están ahí mucho tiempo, pero hay desencarnados que están ahí mucho tiempo, pero hay desencarnados que lo pasan muy rápidamente. En cualquier caso, hay un segundo nivel que podríamos decir que es un nivel de servicio y de formación. Poniendo todo esto entre comillas, por supuesto. ¿De servicio en qué sentido? Bueno, pues que el desencarnado, que ya no tiene ningún tipo de componente ni físico, ni etérico, ni emocional, ni mental, que tiene ya una forma de luz, presta labores de servicio. A veces, por ejemplo, ayudando a otros desencarnados en el tránsito o de otras maneras. Y esa labor de servicio se desarrolla. E igualmente, en función de lo que tú hayas desarrollado en esta vida,
puede ser que se te dé formación en unas especies de escuelas, donde se complementa lo que tú hayas puesto como semilla en esta vida. Es decir, no se te va a dar una formación sobre cosas que tú de alguna forma no hayas ya puesto sobre el tapete en tu vida física, pero en cosas que hayas puesto sobre el tapete se te da la posibilidad de tener el acceso a una sabiduría, a una información, a un conocimiento que complementa las lagunas que tú pudieras tener en esa forma, en lo que ha sido tu preparación hacia el plano de luz en la vida física. E incluso ahí sucede algo que lo cito solamente y si tenéis interés lo podemos hablar en el coloquio dentro de 15 días, y es que las almas, las dimensiones álmicas y espirituales que están en el plano de luz, como decíamos antes y veremos ahora antes de finalizar, vuelven a reencarnar. Y este ciclo de cadena de vidas, de encarnación, fallecimiento, reencarnación, fallecimiento, reencarnación, fallecimiento, siempre se realiza en el contexto del ente planetario, del ser vivo planetario en el que se esté desplegando. Es decir, un alma que esté encarnando, que esté encarnando en la Tierra, no va a estar encarnando en el planeta Tierra una vida y en no sé qué planeta otra vida y en no sé qué planeta otra vida. No, no, porque eso desvirtuaría por completo el proceso de evolución en autoconsciencia que el alma requiere. Normalmente, lo que es que el proceso de encarnación se desarrolla en el ámbito de vida de un mismo planeta. Pero en este segundo nivel del Devachan, sí es posible que en este contexto de acceso a sabiduría, acceso a conocimiento, esas escuelas, entre comillas, te permitan acceder a formas de vida y a experiencias de vida de otros mundos, de otros planetas. Y esto tiene que ver con personas que aquí ahora, en el mundo material, tienen como reminiscencia de contactos, de conexiones, de sabiduría, de experiencia en otros planetas, en otros mundos. No es que realmente estemos reencarnando hoy en la Tierra y ahora en no sé dónde, no, no. Es simplemente que en el segundo nivel del Devachan se abren esas puertas y se ponen a disposición en función de los méritos que cada alma haya ido desarrollando en este plano físico. Es un tema interesante, si os parece, creo que como todo lo que estamos compartiendo, si tenéis preguntas al respecto, me imagino que sí, lo veremos dentro de 15 días. Y por fin, amigos y amigas, en estos 10 minutitos que nos quedan, llegamos al tercer y último nivel del Devachan. Ese tercer y último nivel del Devachan, ¿cuál es? En el que recoges la cosecha de lo que hayas sembrado en tu última vida física. Recoges la cosecha de lo que hayas sembrado. Aquí, en esta orilla, en esta habitación del plano físico, estamos continuamente sembrando con cada acción, con cada inacción, con cada reacción, con cada emoción, con cada pensamiento. Estamos continuamente sembrando. Y todo lo que sembramos se recoge en ese último nivel del Devachan a modo de cosecha. Y en función de lo que haya sembrado será la cosecha. Y a ese respecto recuerdo un símil precioso que Cristo Jesús nos ofrece en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde se utiliza el símil de una lámpara de aceite para hacer referencia al alma. Cada vez que encarnamos y desencarnamos, que encarnamos y desencarnamos, encarnamos y desencarnamos, sembramos para recoger en el plano de luz una cosecha de la que podamos extraer aceite que echar en esa lámpara de aceite. De tal forma que el objetivo de cada vida, el propósito de vida, el dharma de cada vida cuando encarnamos, es sembrar para después, en el plano de luz, recoger una cosecha de la que podamos extraer más aceite para seguir llenando la lámpara. Esa lámpara que es el camino en autoconsciencia, el alma individualizada que está encarnada en ti, el alma individualizada que está encarnada en mí, están en el contexto de la unicidad del alma universal y están en el contexto de la unicidad total, pero viven experiencias de autoconsciencia porque están encarnadas en una forma biológica, como es el ser humano, que tiene una capacidad mental de percibirse como sujeto, de percibirse como individuo. De ahí que el alma tenga una experiencia de alma individualizada. Y ese alma individualizada no se ha encarnado en mí por primera vez, lleva un camino de cadena de vida. Y igual pasa con la vuestra. Y ese alma individualizada, cuando las primeras veces que se encarnan, y a veces pasa que muchas veces, y sigue pasando lo mismo, se produce el gran olvido. El alma queda totalmente como obnubilada por la experiencia del yo, por la experiencia del pequeño yo, el yo soy, el sujeto,
El sujeto que se separa, que se divide, que se fragmenta de la unicidad, que se olvida de la esencia y se aferra a la apariencia. Esto es lo que en términos espirituales se denomina el gran olvido, el gran olvido. Y cada nueva vida es una oportunidad para ir saliendo de ese olvido poco a poco. Y vamos saliendo del olvido en la medida en que nuestra lámpara va teniendo un mayor nivel de aceite, un mayor nivel de autoconsciencia. Y cada vida es una oportunidad precisamente para esto, para que cuando estemos aquí sembremos cosas de las que podamos extraer aceite. Pero claro, si nuestras obras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes son egoicos, egocéntricos, etcétera, ¿qué cosecha vamos a tener? Piedra. Vamos a tener una cosecha de piedras. Y de las piedras no se extrae aceite, permitidme el símil. En cambio, si lo que aquí sembramos con nuestras obras, por sus frutos los conoceréis, decía Cristo Jesús, si lo que aquí sembramos es cosas que tienen que ver, acciones, comportamientos, actitudes de alta vibración en sentido amplio, de generosidad, de altruismo, de compasión, de servicio, de amor, de empatía, etcétera, etcétera, lo que vamos a recoger en el plano de luz es una cosecha de la que sí podemos extraer aceite, más o menos en función cada uno de lo que haya sembrado, más o menos. Echamos el aceite en esa lámpara, permitidme que siga con este símil, y en un momento determinado, cuando el alma lo decide, no cuando nadie te obliga, vuelves a encarnar. Y vuelves a encarnar con el nivel de aceite nuevo que tengas, es decir, el nivel de aceite de toda la cadena, obtenido por toda la cadena de vidas que has desarrollado, incluido este último aceite que hayas podido echar en la lámpara por tu última encarnación. Y vuelves, por tanto, a esta vida con un nivel de autoconsciencia que no se pierde. Permitirme la broma, no perdemos aceite, el aceite no se pierde. Lo que hayas acumulado en todas tus vidas, incluyendo el aceite que hayas podido extraer de la última siembra cosecha, de tu última vida física, de tu última encarnación, lo traes contigo como autoconsciencia, con tu visión de las cosas, con tu visión del mundo, con tu perspectiva de ti mismo, con tu perspectiva de los demás. Lo traes contigo ya innato e intrínseco cuando vuelves a encarnar. Y en esa encarnación, y con esto vamos concluyendo, el alma individual va a desarrollar su propio camino de autoconsciencia dirigido a una nueva siembra y a una nueva cosecha. Y eso sí, es frecuente que en el plano de luz, un alma, que es individual, pero hace acuerdos con otras almas. Esto tiene que ver con los pactos de amor y tiene que ver también con las familias de alma. Hablaremos de esto con tranquilidad, seguro que habrá muchas preguntas dentro de 15 días. Pero lo que quiero ahora subrayar fundamentalmente es que un alma individualizada tiene que hacer en la encarnación su propio camino. El camino es suyo, el sendero es suyo. Pero hay ocasiones donde hay pactos de amor en el otro plano, en el plano de luz, para desarrollar determinadas vivencias conjuntas que ayuden a la evolución en autoconsciencia a distintas almas encarnadas aquí y que han hecho el pacto allí. Y hay veces incluso que un alma muy evolucionada, suelen ser almas muy evolucionadas, se ofrece para vivir aquí una experiencia, hace un pacto de amor con otras almas, para vivir aquí una experiencia muy dura para ella, pero que origine una especie de movimiento sísmico, de terremoto en consciencia, que a esas otras almas menos evolucionadas y que les cuesta más trabajo desarrollarse en consciencia, le abra un campo de vivencia que no sea la distracción, que no sea el entretenimiento en el que solemos quedarnos pillados en este mundo físico y que debido a ese golpe en la mesa de la experiencia que ese alma evolucionada se ha prestado a jugar en la vida física, ese golpe en la mesa, ese movimiento sísmico, ese terremoto, provoca en esas otras almas con las que ha hecho el pacto de amor una apertura de conciencia que si no, no sería posible. Por ejemplo, el fallecimiento de nuestros hijos cuando se produce muy pronto tiene que ver con esto. Esos niños o esas niñas, esas almas encarnadas en niños y en niñas que fallecen a edad temprana, son almas muy evolucionadas y han hecho contigo que eres su padre, han hecho contigo que eres su madre, han hecho contigo que eres su familiar un pacto de amor para que ese terremoto que provoca su fallecimiento tan pronto, tan apresurado, te abra a través del sufrimiento. Es verdad, es una auténtica noche oscura, pero ya hemos hablado muchas veces en nuestros encuentros mensuales del papel que tiene las noches oscuras. Por lo tanto, amigos, en ese tercer nivel del Devachan, además de recoger la cosecha y echar el aceite que corresponda a tu lámpara de aceite para volver a encarnar con el nuevo nivel de aceite que hayas logrado, con lo que ello conllevará una visión del mundo y una visión de las cosas, allí también se realizan
pactos de amor, algunos tan sublimes como el que acabo de comentar, la generosidad de un alma que se presta a encarnar para vivir aquí muy poco tiempo, con lo que sus experiencias de vida van a ser muy cortas, pero lo hacen por amor, lo hacen para acompañar, lo hacen para ayudar a otras almas que están en un menor estadio evolutivo y que ese terremoto les sirve y le impulsa a ese crecimiento en conciencia. Amigos y amigas, este es el apretado resumen que acabo de hacer de todo lo que es la vida después de la muerte. Vais a recibir mañana, a través de Kiko, el texto base, son 17, 18 folios, casi 20 páginas, donde se pormenorizan y donde se detallan algunas cosas a las que yo me he referido, no puede ser de otra forma, por el tiempo del que hemos dispuesto, de una manera esquemática y de una manera, en algunos casos, telegráfica. Después de esta charla, de lo que en vuestro interior quede como sedimento, a través de vuestro propio tamiz, de vuestro propio discernimiento, de lo que podáis también extraer de la lectura de ese texto, estamos a vuestra disposición para que formuléis las preguntas que consideréis oportuno. El encuentro lo tendremos el día 15, que es jueves. Yo, por tanto, os pido que sea el lunes 12 el límite de tiempo para hacernos llegar vuestras preguntas, para que me dé tiempo de leerlas con tranquilidad, de analizarlas, de ordenarlas para poder contestar al mayor número posible de las mismas. Y seguro que también en esas preguntas y observaciones, que insisto, os pido que nos hagáis llegar como límite el lunes 12 tenerla ya. Yo pondría, por tanto, el límite del domingo 11 de octubre, que al tenerla ya me dé tiempo a mí, como decía, de ordenarlo, y seguro que con esas preguntas, con esas observaciones que generosamente vais a realizar, tendremos también oportunidad de profundizar en algunos de los aspectos que ahora hemos tocado de forma más rápida y que los que más llamen la atención, pues tocaremos con mucha tranquilidad y con mucho sosiego, aprovechando además y bebiendo siempre esas fuentes, esas 4 grandes fuentes que citaba al principio. Ha sido un placer compartir con vosotros este nuevo encuentro mensual. Un abrazo enorme, muchas gracias no ya por vuestra participación y asistencia, sino por vuestra presencia, y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta muy pronto, amigos y amigas, y muchas gracias también a ti, Kiko, por tu magnífica labor de organización. Un abrazo.